al aire ya. Estábamos arreglando ciertos papeles. ¿Cómo están Muy ustedes? buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos este domingo 11 de la mañana en punto con este Estado Nacional. Una semana que no termina... La marmota, no termina de terminar lo que debió haber terminado hace tanto tiempo. La semana de la marmota, podemos decirle, después de casi 100 días desde el plebiscito y horas de negociación, el viernes todo llegó a punto muerto en los diálogos constituyentes. Vamos a estar discutiendo qué pasó el viernes, qué falló, que el acuerdo que se suponía que iba a alcanzarse ese día no se alcanzó. Lo vamos a estar discutiendo aquí con sus protagonistas. Tendremos un panel de conversación para eso y también tenemos invitado hace mucho tiempo que no habla, desde hace un año que participó en segunda vuelta, que prácticamente se le ha visto poco y nada. Poco y nada. Él dice que ha estado en otras partes, pero en los medios se le ha visto poco. Va a estar aquí José Antonio Kast en los próximos minutos y también estaremos con los ojos puestos en la frontera norte de nuestro país, donde evidentemente continúan los problemas. Viajó hasta allá el subsecretario del Interior por orden del presidente Gabriel Boric. Vamos a estar conversando con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Aquí comienza Estado Nacional. Estado Nacional. Y ya lo ve usted ahí, saludamos de inmediato al ex candidato presidencial José Antonio Kast. José Antonio, buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, un gusto estar aquí. ¿Qué ha sido de su vida? ¿En qué ha estado todo este tiempo de silencio político? Muy ocupado, recorriendo Chile intensamente, estructurando y formando lo que es el movimiento republicano, más allá del Partido Republicano, y contento porque hicimos un trabajo relevante para que nuestras ideas se impusieran y ganáramos o fuéramos colaboradores del triunfo del 4 de septiembre. Así que ha sido un año intenso, no en los medios, pero sí en lo territorial, en el desplazamiento por Chile. Y a alguien que ha sido candidato presidencial 2 veces, ¿le dolió estar ausente en la primera línea del triunfo del cual usted, no solamente sus ideas, pero de la cual usted pudo haber formado parte perfectamente, lo empujó, no estar fuera del 62%? ¿Le dolió estar? No, yo no soy una persona ansiosa, ¿ah? No creo que haya que estar siempre en la primera línea de los medios de comunicación. Creo que ha sido importante para nosotros poder instalar nuevos rostros, vocerías desde el Partido Republicano. Y además, yo soy una persona como tranquila de espíritu y soy feliz haciendo lo que hago. A mí me encanta recorrer Chile, me encanta estar con las personas, conocer las realidades, las urgencias sociales y sí darme cuenta de que lamentablemente hoy día hemos retrocedido en lo que es la calidad de vida, en el tema de la seguridad. Ustedes lo mencionaban ahí, que van a entrevistar a uno de los gobernadores de la zona norte, ver el desastre que hemos visto en estos últimos tiempos en esa zona. Vamos a hablar de ese tema, pero hay quienes relacionan su ausencia, el 4 de septiembre y la previa, la campaña, y el 62%, por decirlo de otra manera, que si usted hubiese estado no hubiese sido un 62%, porque había mucha gente que votó por rechazo, que habiendo estado usted, probablemente le hubiera costado mucho votar rechazo, pese a que no le gustara la propuesta. Yo ahí discrepo. Creo que nosotros, a diferencia de lo que se señala siempre, cuando yo fui la primera vez de candidato presidencial, se decía que iba a obtener el 2% y que si no iba, ganaba Sebastián Piñera en la primera vuelta. Sacamos el 8%. Después, claramente, el rechazo perdió. Sacamos el 22%, pero seguimos trabajando. Del 22% pasamos al 29% y del 29% al 44%. Lo que nosotros analizamos después de la disputa Boric-Kast, en este caso, era que teníamos que enfocarnos a que las personas leyeran el texto y que se dieran cuenta de cómo atentaba contra el sentido común y cómo quedaba plasmado por escrito el proyecto de la izquierda. Y eso fue una decisión que tomamos en enero, cuando algunos no entendían. Algunos decían, ¿dónde está aquel que sacó el 44% ejerciendo un liderazgo? Claramente, la política también tiene estrategias, tiene momentos, y ese momento era el de la ciudadanía. Yo creo que incluso si hubiese aparecido, a pesar de que habría sido favorable para la izquierda, porque la izquierda habría desviado la atención a una disputa política y no a la disputa del texto constituyente que nos ofrecían. ¿Eso no es política? La política pequeña de la izquierda habría llevado a desviar la atención. Y en eso la izquierda es magistral. De repente, y lo vimos con el estallido social. Ahí vimos un estallido de violencia. Nosotros lo dijimos el 15 de noviembre. Este acuerdo no va a traer paz, no va a traer una nueva constitución
y lo más probable es que nosotros vamos a terminar ganando el plebiscito de salida. Lo dijimos mucho tiempo antes. Por lo tanto, lo que no podíamos hacer es darle a la izquierda la posibilidad de levantar un voladero de luces para poder distraer la atención de lo que era importante. ¿Usted me quiere decir entonces que su ausencia en el último tramo, o casi en toda la campaña del rechazo y en los días finales, fue una ausencia planificada, una estrategia, o porque le pidieron a usted que no participara? No. ¿Nadie se lo pidió? No. Yo soy bastante independiente de juicio, y ustedes me conocen. Yo no soy políticamente correcto, pero sí tengo, junto con un equipo, una mirada política. Y nosotros vemos algunas situaciones que terminan ocurriendo. A mí me tocó ser candidato con Sebastián Piñera. Y dijimos, si hace un mal gobierno Sebastián Piñera, y mostramos la foto en una nave, el próximo presidente de Chile podría ser alguien de estos dos. Y pusimos la foto de Jackson y de Boric. Y así fue, porque hizo un mal gobierno. Cuando obtuvimos el 44%, después de que nadie daba alguna opción al 44% de un sector de derecha, que encabecé yo, que empatáramos el Parlamento. Nadie pensaba en eso. Nosotros ahí dijimos, miren, aquí la izquierda va a tratar de mantener la disputa política y tratar de disfrazar su proyecto político con una disputa artificial. En esta capacidad casi premonitoria, o esta capacidad de leer el futuro inmediato, cercano, y en general lo que venga. Que usted dice aquí y argumenta. ¿Qué le dice de su futuro? Que a partir de ahora que lo vemos redebutar en los medios, vamos a tener un cast súper presente como lo hemos tenido en los últimos años hasta la próxima elección. No, van a tener un movimiento republicano muy presente. Porque lo que nosotros estamos haciendo hoy día, con estos recorridos por Chile, con academias, nosotros ya hemos tenido academias en las cuales se han, entre comillas, graduado o recibido un reconocimiento más de 4.000 personas. A través del Zoom y con entrevistas. ¿Qué son esas academias? ¿Sus ideas políticas? Las academias son una invitación a distintas personas a través de las redes sociales a tener una conversación o una exposición de personas como José Luis Daza, como Cecilia Cifuentes, como el profe Silva, como Martín Narrao, como Ruth Hurtado, como Rocío Monasterio. Son conferencias, Tere Marinovich, son conferencias que da alguien sobre un tema específico y que lo complementamos con la práctica. ¿Cobran 15.000 pesos por eso? Nosotros cobramos 20.000 pesos por las 6 sesiones, pero a quien que no puede pagar le damos una beca. Y en cada sesión, en cada academia de estas se han inscrito más de 1.000 personas. Y con una asistencia promedio vía Zoom de 500, 600 personas. Y después hacemos una graduación presencial. Y participan de este mundo ciudadano que es paralelo a lo que la política hace. Y usted es un político profesional como pocos en este país. Vive de esto hace muchos años y no participa. Vivo por esto, no de esto. Perdona la precisión. Vive en esto, por esto, esto. Es una vocación que yo he podido desarrollar en el tiempo, pero no vivo de la política, vivo por la política. Bueno, porque tiene recursos propios por eso, que le permiten... Pero eso marca una diferencia, porque con recursos propios yo también podría estar dedicado a otra cosa. Pero como tengo una vocación, vivo por esto y me entusiasma, me gusta. Y cuando era diputado decía, qué increíble que me paguen por hacer lo que me gusta. Si usted no tuviera los recursos propios que heredó de su familia y que los ha explicado... Y que he trabajado también. Sí, si no los tuviera, ¿estaría dedicado a la política? Bueno, dependería. ¿Dependería de otros? Familia, no, dependería primero de mi familia. Yo, aparte de recursos, tengo una familia que, como dicen, me apañan. Tengo una señora, la ya, eso es lo emocional, increíble. Ya, eso es lo emocional y lo contienen. Pero me refiero no es lo emocional, es que estén jugados por un proyecto. En la parte económica, bueno, a lo mejor, así como estamos levantando un movimiento republicano que se financia con microaportes y tenemos más de 2.000, 2.200 personas que hacen su aporte mensual, ya sea como militante del partido o alguna de nuestras instituciones, bueno, yo podría quizás ahí plantear que siendo director podría pasar a ser director ejecutivo y también tener un ingreso. Porque hemos mostrado y demostrado que la política no tiene por qué depender de grandes capitales o del Estado. Cuando las personas se comprometen con algo, así como cuando uno es integrante de un club deportivo y pone una cuota, bueno, para nosotros también es importante que aquellos que forman parte de ideas republicanas, de acción republicana, de Influyamos, de Uy de Chile... ¿Quién está financiando todo esto? ¿Qué cosa? ¿Quién está financiando todo esto? Los microaportes. Nosotros podemos invitar a cualquiera a decirle, mira, incluso te podrías traer el código QR. ¿Hay algún macroaporte? Pocos, muy poco.
¿Quiénes son sus financistas más grandes? ¿Puede revelarlo? No, son personas que ponen 200.000, 300.000 pesos. ¿Ese es lo máximo que usted recibe mensualmente? Nosotros de hemos alguien? postulado proyectos internacionales que sí, tú puedes postular para escribir un libro, para hacer ¿cómo se llama? Esto de preparar a las personas con cámaras, ¿no es cierto? Ya, coaching. Coaching, esas cosas, seminarios. Porque, por ejemplo, los seminarios no tienen costo para nosotros. Está bien. Entonces, Ahora, yo le digo que usted se puede. Está bien, participa hace tiempo de la política, ha estado muy presente en la política, claro, por otra vía, por la vía de los ciudadanos, de recorrer Chile, pero se está jugando una suerte de mundial también, donde están todas las fuerzas políticas discutiendo algo para el largo plazo, que es una constitución, ideas de constitución, y ustedes han decidido automarginarse. Es que si fuera un mundial estaríamos, pero 100 días para no sacar ni una propuesta, eso no es un mundial, eso es una pichanga de barrio. Porque claramente ahí lo que están buscando son los cálculos políticos pequeños. ¿Cómo voy yo ahí? Si realmente quisieran jugar un mundial con Chile, estarían preocupados desde el Congreso para enfrentar el tema de la inmigración irregular, la delincuencia, la violencia. ¿Cuántas personas murieron anoche? ¿Y en qué están? 14 horas reunidos. Yo no sé si estaban solamente debatiendo o viendo el mundial. Porque no me explico que personas adultas, preparadas, estén 14 horas y no pueden llegar a una conclusión. Pero alguien le podría decir, es re fácil decir eso cuando no quiere participar de la conversación. No, nosotros les dijimos. Si usted estuviera, también a lo mejor sería parte de este grupo. Es que nosotros nos marginamos cuando nos dimos cuenta de que no iba a llegar a ninguna parte. Cuando vimos que los mismos actores habían llegado el 15 de noviembre del 2019 a un acuerdo que dijo, para llegar a alguna parte, José Antonio, hay que participar y hay que atreverse a participar y hay que nosotros nos atrevemos tener voluntad a decirles, de participar. No, nosotros nos atrevemos y somos más valientes al decirle, miren, ustedes aquí están haciendo cálculos políticos de cómo van ahí, porque no son capaces en el Congreso de sacar adelante los cambios que ustedes plantean que Chile requiere. Tienen 155 parlamentarios, 50 senadores. Fueron electos hace menos de un año, con mayor representatividad democrática que la Convención, y no son capaces de hacer la pega. Pero me está hablando usted de las leyes ordinarias, de las necesarias... Las reformas constitucionales. De reformas constitucionales. El Congreso... Sí, pero hay una cosa, no sé si usted que estudió Derecho, tuvo ramos de Derecho Constitucional, un hombre que ha leído historia, me imagino, vive en este país. ¿Usted le asigna algún valor a lo simbólico, más allá del contenido de una Constitución o de un proyecto de Constitución? ¿Algún sentido simbólico de poder acordar, hacer grandes acuerdos entre ideas políticas muy distintas para plantear algo de futuro? ¿O sencillamente es, esta ley es mejor, es peor, la hacemos así o la hacemos asá? Depende del momento en que se vivía el país. Hoy día Chile no está para simbolismo. Las personas que fueron asesinadas anoche, murieron 5 personas. Que insiste en juntar temas del día a día con los de largo plazo. Es que los chilenos viven el día a día. Y también el largo plazo. Y los chilenos vivirán el largo plazo cuando el Congreso sea capaz de hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué ese gran acuerdo, esa mirada de futuro, no la pueden hacer quienes fueron electos para ellos? O sea, los diputados, senadores que fueron electos, ¿no tenían un proyecto de futuro? ¿No pueden llegar a hacer modificaciones a la Carta Fundamental? Sí pueden, se ha hecho. ¿Cuál podría ser la diferencia? Que lo que ellos acuerden, después lo plebiscitemos en un plebiscito salida. Eso es y un que dato. sea... Ese es un dato. Nadie la última vez no se hizo y fue un error, porque se hizo una gran modificación. 2005. Sí, la de Ricardo Lagos, ¿no es cierto? Que firmó Ricardo Lagos un decreto, se hizo una modificación importante y habría bastado quizás que esa misma modificación se hubiese plebiscitado. Y habríamos evitado que la izquierda radical permanentemente esté diciendo que esto no es democrático, que no es democrático, porque la izquierda no cree en la democracia. No suena, o sea, suena, pero ¿cómo lo explica usted para que no sea? Porque imagino que no es su intención. Suena bien soberbio decir, todos ellos que están, porque todos ellos están discutiendo, pierden el tiempo, no logran empatizar con la gente, solo yo que estoy afuera en mi grupo entendemos realmente la política. Son todos lesos menos yo. No, yo veo a los amarillos que han tenido una intervención fundamental. Los amarillos, con Barkin a la cabeza, les han dicho en qué están. Aterricen, vean los problemas reales de las personas. Pero entran y participan y tienen representantes en esa mesa. Ellos optaron por un camino distinto. Solo ustedes no están. Y apunto al Partido Comunista porque parece que algunos... Nosotros creo que tuvimos la razón cuando el 15 de noviembre no estuvimos en el acuerdo donde están los mismos de ahora, los mismos que no fueron capaces de darle estabilidad, paz, progreso a Chile. Los mismos. Entonces, creo que en eso hemos tenido una mirada razonable, de futuro y prudente. ¿Ese acuerdo no le dio paz? ¿Acaso antes del 15 de noviembre o entre el 15 de noviembre y el 18 de octubre no estaba peor de la salida institucional
que los Yo partidos al políticos... menos vi que seguían quemando iglesias. ¿Estamos igual que el 18 y 19 de octubre hoy día? No, hoy día no, porque entre medio hubo una cosa que se llama pandemia. Y la pandemia trajo la paz que no trajo el acuerdo constitucional. No tiene ni un mérito todo el acuerdo en la salida institucional que No, diseñó hoy el día gobierno. Chile es más Piñera. pobre, es más violento y más inseguro. Más violento que cuándo. Más violento que el 18 de octubre en el día a día. La violencia del 18 de octubre, que fue un estallido de delincuencia programado, organizado, después tuvo un correlato de manifestaciones sociales masivas. Eso nadie lo puede desconocer. ¿Por qué? Porque tuvimos malos gobiernos que no enfrentaron los problemas. Pero la violencia hoy día permanente para la ciudadanía es mucho más. Vean solamente la circulación de los vehículos después de las 9 de la noche. Bajó. Porque hay temor. Hay temor a que te puedan matar aquí en la Costanera Norte, al lado de TVN. Vamos a hablar Hay de eso, temor. pero esos son los temas En del La día a Granja, día. donde ayer mataron a 4 personas. Pero Hay temor en Iquique, donde en Cabancha matan a mí, plena todo el día me una sorprende, persona. nadie puede encontrar la razón, porque lo que ocurre en Cabancha, lo que ocurre aquí, eso es verdad. Es y un hecho no hay de la un causa. chileno o una chilena que lo pudiera desmentir. Viviría en otro país. Lo que sorprende es su constante capacidad de disociar los temas y de no ser capaz de valorar lo que ocurre hoy, lo que tenemos que hacer hoy y lo que tenemos que hacer para 30, 40 años, que es acuerdo. Ahora el presidente Elwin, que está, ¿no es cierto?, tan en la palestra por este monumento, lo que logró hacer era convivir con un día a día que no le gustaba y generar condiciones para vivir bien 30 años. ¿Por qué no participa de un acuerdo constitucional que nos permita eso? Se necesita un líder. Elwin era un líder, desconocido inicialmente por Boric. Hoy día no tenemos un líder. Boric es una persona que cambia de opinión, depende del día y cómo esté la votación. Un líder que dirija al país desde la presidencia. Elwin en eso fue un líder. Boric es un jefe de campaña. No es un presidente que ejerza liderazgo. En el acuerdo constitucional, hasta donde yo sé, no está el presidente Boric. Están todos los partidos políticos, salvo ustedes. ¿Quién determina cuál es el camino en general? No, ustedes determinan lo distinto. El líder. Nosotros tenemos un camino distinto, sí, en base a la realidad. Y yo creo que hoy día lo primero, lo más urgente es lograr la seguridad. No hay ningún acuerdo político que se pueda sustentar con inseguridad. Y en eso no vamos a cambiar de posición. No, me imagino, pero estoy tratando de entrar en un debate que hacer entender en que no son excluyentes. Al día de hoy, perdona, es que yo creo que al día de hoy es excluyente. Si yo no veo a esas personas que están hoy día reunidas 14 horas, 16 horas, enfrentando la inseguridad, la inflación, las malas políticas públicas que está llevando adelante el gobierno. ¿A ellos? La reforma tributaria les corresponde a ellos, la reforma de pensiones les corresponde a ellos, la modificación... A sus diputados, a sus senadores, sí, que están en el Parlamento. Sí. Estas personas son presidentes y representantes de partidos políticos. Macaya es presidente de un partido político y senador. Chaguán es presidente de un partido político y senador. Charper, ¿desconocen Vinque. las realidades? ¿Ah? Macaya, Chaguán y Charper, ¿desconocen las urgencias del día a día? ¿No están haciendo el trabajo legislativo ellos? Claramente no, porque están dedicados como que todo Chile estuviera pendiente del acuerdo. Chile hoy día está más pendiente, lamentablemente, de los partidos del Mundial, donde no estamos también lamentablemente, que de lo que ellos están acordando ahí. ¿Quién está preocupado de la salida de Elizalde a decirle hemos tenido un fracaso? ¿Quién está preocupado de eso? Nadie. Y ellos creen que es lo más importante que está ocurriendo en Chile. Vende más, tiene más rating, tiene más aplausos, tiene más atención inmediata, lo suyo. Lo otro es más fome, más ñoño, más latero, más de abuelito. No lo Pero son 40 años. ¿No es también responsable desde la política diseñar o discutir problemas de largo plazo? Sí, pero entonces reconozcamos, si vamos a mirar los 30 años, los 40 años que ven, dejémoslo en 30 para coordinar con los 30 pesos, los 30 años. Los próximos 30 años requieren un reconocimiento de los 30 años que pasaron. Esto, a diferencia de la izquierda, como dice, no fueron 30 años, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Fueron 30 años de progreso, de desarrollo. ¿Cuándo empezó a reconocer los 30 años de la Concertación? Porque no lo vi muy entusiasta. A ver, lo hemos reconocido cuando yo fui parlamentario en las modificaciones de la Constitución que se hicieron. Yo las voté a favor. La mayoría de los proyectos que presentó el presidente cuando llegué, Lagos, Bachelet, los votamos a favor. Una cosa es votar a favor por responsabilidad, pero no lo veía siendo un entusiasta defensor de los 30 años y del progreso. Hablaban durísimamente los gobiernos de la Concertación. Sí, porque eso ayudaba a mantener la línea. Si nosotros no hubiésemos sido en algunas cosas claros y tajantes con Michelle Bachelet, con Lagos, quizás
no habríamos disfrutado de 30 años de progreso. Porque algunos de ellos no creían. Michelle Bachelet estuvo como una especie de corsé y se liberó cuando tuvo su segundo periodo. Y ahí, claramente, ¿cómo no íbamos a ser duros? Si ella fue la que provocó una reforma educacional que hasta el día de hoy perjudica a los jóvenes. Alguien podría decir que hoy día la ecuación está mejor que cuando salieron a marchar los pingüinos, que cuando hicieron la reforma de quitarle los patines. No, alguien me podría decir que estamos mejor con la reforma. La gente tiene derecho a cambiar, lo ha hecho el presidente Boric, lo hace usted, reconociendo la concertación. Cambia día a día, po. Sí, está bien, todo el mundo tiene derecho a cambiar. Alguien dijo por ahí, el que no cambia es tonto, ¿se acuerdan? No sé quién lo dijo. Cambia demasiadas veces y cambia día a día. ¿Por qué no intenta hacer una evaluación de sus compañeros de ruta de la oposición, que es la Alianza o Chile Vamos? Ha hecho una crítica usted recién bien dura a Macaya, a Chalper, Chaguán. ¿Cómo ha visto usted la oposición en estos 9 meses de gobierno que se cumplen hoy, justamente? Débil. Nosotros, por ejemplo, hicimos una acusación constitucional a la ministra Ixia Siches. Y ellos se restaron inicialmente, ni siquiera alcanzaron a estudiar los antecedentes. Primero les pedimos que la interpeláramos, pedimos comisiones especiales, nos dijeron que no a todo. Finalmente nosotros dijimos, bueno, si no quieren hacer nada, la vamos a acusar. ¿Qué ocurrió al final? Obtuvimos más votos de sus diputados a pesar de las dirigencias, porque era un hecho de la causa, que no estaba cumpliendo con el mandato constitucional como ministra. Hoy día ya vemos algo un poquito distinto, porque hemos anunciado. Nosotros no somos una oposición obstruccionista como el Frente Amplio, que acusó a 7. El deporte nacional de la acusación. No hacemos deporte nacional de acusación, nosotros somos responsables. Pero están amenazando a diario con acusaciones. No. O nosotros anunciando. dijimos que íbamos a estudiar una acusación contra la ministra del Interior, recabamos los antecedentes, la acusamos. ¿Qué terminó pasando con ella? La sacaron el 7 de septiembre. Ahora lo que estamos diciendo es que hay antecedentes suficientemente graves para estudiar una acusación contra Giorgio Jackson. Primero dijimos, denos las firmas para la interpelación. Nosotros no las tenemos, pero tenemos 10 firmas para todas las acusaciones constitucionales. El Frente Amplio hizo 7, 8 acusaciones constitucionales. Nosotros hemos esperado momentos precisos. El ministro Giorgio Jackson, una vez en el cambio de gabinete, debería haberse ido, porque le está haciendo daño al presidente de la República. Pero eso es una prerrogativa del presidente. Yo lo digo como un actor político. Hoy día veo que le está haciendo daño. Está acusando a una Seremi, esto no se había visto nunca, que intervenga un ministro para discutirle la salida a una Seremi, que termina acusándolo a él de que desde el gobierno han tratado de interferir en las votaciones que le tocaba tomar, las decisiones que le tomaba tomar a ella. Eso se determinará en una investigación que se está haciendo. ¿Por qué? Y si no es un ministro el que tiene que intervenir ante la acción u omisión o mala acción eventual o mala evaluación de un Seremi, ¿quién es si no es un ministro? El delegado presidencial, la subsecretaria. Los Seremis son secretarios regionales ministeriales. Sí. Representan a ese ministerio. ¿Votan dónde? Votan junto con el delegado presidencial. Hay un subsecretario, que es en general el que ve la administración. Que el ministro esté involucrado en eso y no en el desarrollo social de Chile. ¿Pero por qué dice no? ¿Por qué no también? ¿Por qué desconoce o da por hecho porque no lo veo en nada? Se dedica solo a eso? Porque no lo veo en nada social, no lo veo recorriendo Chile, viendo cuáles son las urgencias sociales, y lo veo solo viendo política. ¿Y solamente políticos que se ven son políticos que trabajan? No, políticos que conocen la realidad. Mi crítica es que veo una grieta entre la realidad y la política. Si de usted dependiera, Giorgio Jackson, ¿lo acusaría constitucionalmente? ¿Hoy? Hoy día es que no lo van a hacer los parlamentarios. Sí, pero usted es líder de un grupo grande parlamentario. Lo que yo he conversado con la bancada de diputados es que tiene que ser un estudio serio. Y puede pasar por una interpelación y después por la acusación. Pero son ellos los que están hoy día recabando los antecedentes. Si acreditan que hay antecedentes, yo voy a ser el primero en respaldarlos. ¿Javier Macaya lo ha hecho bien en su juicio? A mí me habría gustado que él defendiera ciertos principios que para mí son esenciales, como por ejemplo el principio de la subsidiariedad. Que no desconociera tan radicalmente la figura de Jaime Guzmán, que fue importante. Es el fundador del partido que él dirige. Y cuando le hacen una entrevista y le preguntan, ¿y usted se siente el legado de Jaime Guzmán? Y dice, no, esas cosas a mí no me gustan. Porque creo que si alguien ejerce la presidencia de un partido tan importante como la UDI, tiene que sentirse orgulloso de sus senadores, de su pasado, de lo que ha planteado y que ha servido al desarrollo del país. También tiene que ser crítico de ciertas cosas, pues los matices son esenciales en el raciocinio humano. Sí, pero hay cosas que son sustanciales. ¿Cuál es el origen? ¿Javier Macaya ha abandonado principios sustanciales de su sector? Sí, pues, la subsidiariedad. ¿Ha sido desleal, Macaya? No, yo no digo que no. A ver, distingamos. No, le pregunto. No, distingamos entre... A los principios me refiero.
Lo que pasa es que él ya parece que no los comparte, pero sería importante que la UDI tome como definición si ya no comparte lo que es el principio de la subsidiariedad, que es esencial para el desarrollo de la libertad, del emprendimiento. Hoy día, además, los veo débiles en enfrentar a un gobierno que quiere destruir la economía chilena con una reforma tributaria, con una reforma de pensiones, encabezada por un ministro que partió bien y ha terminado un desastre. Ha sido víctima de la delincuencia, porque lo asaltaron a él también, hablando de inseguridad, le robaron, ¿no es cierto?, las maletas, y ha sido víctima de la izquierda. Así como era un gran presidente del Banco Central, ha sido un muy mal ministro, porque no ha mantenido una línea clara. Y él mismo sabe que esa reforma tributaria... ¿No le reconoce nada, Marcelo, usted? Hoy día... El otro día yo conversaba... ¿No le reconoce, por ejemplo, la responsabilidad fiscal al momento de discutir una ley de presupuesto? Pero la responsabilidad fiscal tiene que ir aparejada por lo que va a ser la reforma tributaria que va a destruir la inversión en Chile. El compromiso fiscal tiene que ir aparejado resguardando el ahorro de los chilenos, una pensión justa y digna. Porque se están discutiendo. Entonces, y su sector tendrá algo que decir hay por ahí como que trata de mantener esto de la responsabilidad fiscal, y por otro lado está llevando adelante políticas públicas que van a terminar destruyéndonos. Hoy día el Banco Mundial, el Banco Central, dicen que la proyección de crecimiento para el próximo año de Chile es negativa, siendo que América Latina va a crecer. Vamos a terminar al mismo nivel de Haití. Déjeme preguntarles lo último sobre el Javier Macaya, el presidente de la UDI y su ex partido. A mí me interesa más hablar de los republicanos que de la UDI. No, sí está bien, pero es que ya más o menos sé, y algunos dicen que lo que dice usted es solo republicanos, que es un espejo lo suyo. Aunque hay algunos díscolos por ahí, pero espere. Hay un discolaje que no sé si le gusta tanto a usted, pero en fin, pero está ahí, se puede leer. La semana pasada, cuando el presidente de la UDI, Javier Macaya, fue a conversar a La Moneda con el presidente Boric, al lograr un acuerdo, algunos dicen que Macaya vuelve a la UDI y las bases le dijeron una suerte de téngase presente por ser suave. ¿Cómo ve usted el liderazgo de Macaya dentro de la UDI? Usted conoce y tiene redes dentro de la UDI. Sí, yo hace mucho tiempo que no uso o tengo redes en la UDI. ¿Representa a la UDI de actual? No lo sé. ¿La UDI profunda, Macaya, es la UDI? Yo lo que veo es que en decisiones importantes, como por ejemplo el 10%, que era una mala política pública, y que nosotros la votamos en contra cuando Sebastián Piñera era gobierno, y también la votamos en contra apoyando al gobierno Boric. Cuando nos dicen obstruccionista, nosotros respaldamos al gobierno Boric. La UDI con sus diputados se dividió por la mitad. Y yo creo que el liderazgo tiene que ejercerse en las votaciones que llevan adelante sus diputados. Tiene que haber una causa común. Y yo lamentablemente veo que las votaciones de la bancada de la UDI se dividen por la mitad. Vamos al tema de seguridad, que es el tema que usted lo convoca mucho y lo saca, y tiene una preocupación hace mucho tiempo y habla mucho de esto. Algunos dicen que de manera casi monotemática, pero es un tema de preocupación real de la gente. De educación, sí, pero es un problema real de la salud, gente. Vivienda. ¿Cómo ve usted la evolución del presidente Boric y su gobierno frente a este tema? Antes del gobierno incluso querían derogar, ¿no es cierto?, la ley de seguridad del Estado. Eran contrarios y de hecho suprimieron los estados de excepción constitucional en la Araucanía. Se han repuesto. Hoy el ministro o el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, o ayer más bien, en el norte dijo que evalúan incorporar en las discusiones de ley de infraestructura crítica a las fronteras. En fin, el presidente Boric, él personalmente, ha reconocido a Carabineros de Chile y ha justificado algunas acciones en el uso exclusivo que tienen de la fuerza. ¿Usted nota un cambio positivo en el gobierno en esa materia? No, porque no es por convicción, es por conveniencia. En el fondo lo que están haciendo ¿Está juzgando intenciones usted? ¿Ah? Juzga intenciones. Sí, ellos no tienen convicción. Y es cosa de ver a quién quisieron nombrar de subsecretario del Interior. Si cuando deciden, después de la derrota, donde 8 millones de personas le dicen, mire, usted es el responsable de dirigir este país y lo abandonó porque fue jefe de campaña, y nombran a un señor Cataldo que despreciaba, hablaba mal de la fuerza policial chilena, lo quiere poner ahí, ese es el verdadero Gabriel Boric, que no tiene convicción. Entonces, por conveniencia, porque ven que en las encuestas, que la ciudadanía en el fondo está pidiendo a gritos algo, actúan. Cuando él habla y dice, los vamos a perseguir, bueno, yo lo quiero ver en los hechos. Yo no lo quiero ver. O sea, yo creo que el presidente pierde el norte del cargo que está ejerciendo. Por ejemplo, publica una foto de un asado. Yo no tengo problema que publique la foto de un asado, pero tiene que situarse en el momento país. ¿Cuándo es una foto de un asado? Subió, no, ni siquiera un asado, era la previa, de una fogatita ahí haciendo la previa del asado. ¿Hace unos 2 o 3 días? Sí, en Instagram.
Sí, Sube, la vi. Era sube. un asado. Bueno, pero está bien. Ya. Pero decir que el presidente no... Ahí es donde yo digo, el presidente tiene que instalarse en la realidad, en la situación y en el cargo que tiene. Es lo mismo que yo le critiqué a Sebastián Piñera cuando estaba comiendo pizza con un nieto. Y cuando lo critican a usted que hace TikTok, dicen, pero esta persona... ¿Y disculpe, yo soy presidente? Está bien, pero era candidato presidencial. Sí. Y alguien Y decía... Yo no estoy asumiéndolo Sí, como propio la y creo- crítica, pero este tipo faranduliza todo, hace TikTok, baila. Bueno, yo le y agradezco, son esos los problemas de la yo le agradezco a los más de es una crítica 450.000, mía. sí, yo le agradezco a los más de 450.000 seguidores que tengo en TikTok, a los más de 400.000 en Instagram y a los más de 700.000 en Twitter, porque han ayudado a romper una parte que era imposible muchas veces con algunos medios tradicionales que solamente mostraban una parte de mí. Solamente el tipo duro, el tipo de la delincuencia, esto y lo otro. Yo también tengo otra parte, una parte lúdica, una parte amable, una parte simpática. Bueno, TikTok en eso me ayudó mucho. Pero es más fácil hacer TikTok que aprobar una ley o convencer a los suyos de una determinada ley. Bueno, pero nosotros Y ahí hacemos las dos donde- cosas. ¿Hacen las dos cosas? ¿Están en todas las discusiones? Nosotros en el Parlamento tenemos una bancada de diputados que están en todas las discusiones. Vea quiénes fueron los más responsables en la discusión de presupuesto. Nosotros. Y ahí estaba Agustín Romero, hasta últimas horas, a veces solo en la comisión, porque de otras bancadas del sector no lo acompañaban. Ahí estaban. ¿La bancada de republicanos lo tiene satisfecho usted cómo opera? Sí. No, yo creo que han hecho una gran labor. Entonces, si usted me dice... ¿Qué me ¿cómo dice han el caso votado? de la carrera, el caso Urrutico Echea? ¿Qué piensa al Faltó respecto? Gloria Navellán. Gloria Avellán. Bueno, se ve discolaje. El senador Rojo Edwards dice que no. ustedes se oponen de alguna manera a que haya un militante, un voto en republicano. No, hay un militante, un voto, y el militante, un voto elige un consejo, y ese consejo elige la directiva. Ya es indirecto. Bueno, igual que Estados Unidos. Y hoy día, dentro del partido, la discusión, o a nivel nacional, la discusión más importante es si es un militante, un voto para elegir un consejo o para la presidencia. La discusión más importante hoy día es cómo fortalecemos un movimiento republicano y salimos adelante. Caso de la carrera, caso Urrutico Bueno, Echea. nosotros en el caso de alguien que ejerce la violencia al interior de la sala, creo que la bancada tomó la decisión correcta, lo tomó la bancada. Dijeron, nosotros no podemos permitir que más allá de lo que haya dicho o hecho otra persona, se le agreda físicamente. Solamente la agresión física y la agresión que le hace, por ejemplo, la diputada Camila Bueno, a Emilia Snyder. fue una suma de situaciones que terminaron haciendo que la bancada dijera, nosotros esto no lo podemos permitir. Y fueron drásticos. Y eso trae consecuencias para el partido. Le preguntaron Sí. su opinión, usted no es de la bancada, ¿le preguntaron su opinión? En ese caso, ¿Sí? sí, pero después de que ya hayan ejecutado la medida. Pero usted era partidario de sacarlo del partido. O sea, ellos ya habían tomado la decisión. El caso Urrutico Echea, él dice que es mentira. Que Sí, y se usted- está investigando y se va a tener que Si acreditar. fuese verdad, si se Nosotros acredita que nunca, mal utilizó nunca. vales o Bueno, tarjetas, la misma sanción tendrá que tener el senador Chaguán, la senadora Sí, los que fueren. Mix, o sea, Pero la diputada hablo de los Mix, suyos, Boric. hablo Sí, de los suyos. Nosotros hemos sido súper claros en esto y yo confío en lo que plantea Urrutico Echea. Por lo tanto, hasta que no se determine por la Secretaría General de la Cámara, por la organización autónoma que tiene para fiscalizar, Ya. lo vamos a hacer así. Y en el caso de la diputada, bueno, si la bancada es pequeña, requiere disciplina y lealtad. Y si toman una decisión, que es la misma decisión que teníamos tomada cuando teníamos un solo diputado en el gobierno de Sebastián Piñera y no caímos en el populismo, porque era una mala política pública que iba a generar inflación, cosa que el presidente actual cayó en el populismo, si votó a favor de todos los 10%. Ahora que somos una bancada y tenemos la responsabilidad de enfrentar a la ciudadanía, era bastante más fácil sumarse al populismo y decirle 10%. Porque además algunos decían, le vamos a hacer daño al presidente Boric. El daño se lo hizo él mismo, porque cambió de postura. Volvamos al tema de seguridad. Usted dice que los cambios, las evoluciones que yo le narré, que son algunas, son frutos de las encuestas, frutos no de la convicción, sino que del interés un poco, ¿no es cierto? Del oportunismo. No sé si usted usa ese No, término. pero podría usarla. Ya, oportunismo, se lo asigna usted. Más allá de eso, vamos a dar por bueno que eso es. ¿Están siendo efectivas y van por el camino correcto las medidas que toma Monsalves, Carolina Tobá y el gobierno del presidente Piñera, presidente Boric hoy día, por ejemplo, en la Araucanía? A ver, lo que yo le reconozco a Carolina Tobá es que después de 8 meses, fue capaz de convocar a una mesa de seguridad. No sé cómo va a terminar, porque ya la subdividieron en 4 mesas distintas.
yo habría esperado de ella que dijera, miren, vamos a hacer, como el presidente dijo que había terrorismo, bueno, vamos a modificar la ley antiterrorista. Como el presidente dijo que había un peligro inminente, vamos a modificar la ley de seguridad interior del Estado. Me alegro de que hayan cambiado la postura que tenía la ministra del Interior anterior, que levantó las querellas contra todos aquellos delincuentes que destruyeron la mitad de las ciudades. Hoy día se dio una modificación a la ley de robo de madera, que ha sido efectiva. Pero ya venía de antes. La están aplicando y me parece bien. O sea, usted evalúa bien los cambios del gobierno en materia de seguridad. Es que todavía no veo tantos cambios. Le cuesta. Ha sido crítico, pero usted... Pero es que yo lo que esperaría es que el presidente de la República, la ministra, el subsecretario del Interior estuvieran en el día a día de los problemas. El presidente fue a la Araucanía y fue con una guardia pretoriana impresionante. Pero es increíble. No fue capaz de recorrer los caminos que recorre cualquier persona. ¿Por qué no fue de Coyipulli a Angol? ¿Usted como presidente podría haber recorrido Coyipulli? Lógico. Nosotros lo habríamos sorprendido. Probablemente no hubiera podido. ¿Usted no? podría entrar a Temucuicui? Con una fuerza policial, sí, pues. ¿Pretoriana? ¿Qué es lo que hay que hacer? No. Una fuerza policial que haga cumplir la ley y que saque de allá adentro a los hombres que están armados y a aquellos que están prófugos de la justicia. Allá adentro hay narcotraficantes prófugos de la justicia. No han hecho nada. La ministra del Interior, lo que yo no haría es ir como la ministra del Interior arriesgando a las personas que la acompañan en vehículos poco apropiados con una banderita y la corrieron a balazo y no se querellaron. Lo primero que debería haber hecho la ministra del Interior era querellarse, porque ella es la que tiene que responder por la seguridad pública. Si estuviera hablando yo con el presidente de la República y no con quien perdió en la segunda vuelta, ¿qué sería distinto? ¿Qué estaríamos viendo distinto en materia de seguridad? De esa seguridad que sufren los chilenos y las chilenas en todas las ciudades de Chile. Hoy día sí. Tendríamos ya listo una zanja en el norte, cosa que este mismo gobierno empezó a hacer, curiosamente. Tendríamos ya estado de emergencia y control de fronteras permanente. Tendríamos ya control de identidad para aquellas personas que están irregularmente en Chile, porque le hemos dado todas las oportunidades. Tendríamos ya una ciudad bastante más despejada de todas las situaciones que vemos hoy día, personas que se duchan desnudos frente a un colegio, personas que delante de la Moneda están alojando en una carpa. Estaríamos ya en la Araucanía habiendo entrado a Temucuicui, habiendo requisado armamento ilegal. En temas de seguridad ya habríamos convocado a organismos de seguridad a la Moneda, habríamos suspendido el comité político y ahora tendríamos el comité de seguridad. Ya habríamos modificado. ¿O los dos? O sea, lo político... No, lo político que siga los martes. O sea, ninguneado total. Es como los señores políticos. Me recordé así inmediatamente eso. No. ¿Por qué Porque los políticos después? Porque si se juntaran el lunes a definir cuáles son las políticas de seguridad ciudadana o cómo van a enfrentar la inflación, bueno, le creo, en temas económicos. Pero descontextualizado de la política, de la gran política. Pero si la gran política es que las personas vivan mejor. También. Es lo primero que debiera preocuparse un político. ¿Y a qué otras cosas estaríamos viendo en economía? Kast si fuese presidente? En materia de seguridad, quiero saber. En materia de seguridad... Me dijo la zanja, me dijo todos estos sistemas de excepción. Mayor respaldo a carabineros, totalmente, a la Policía de Investigación y a Gendarmería. Habríamos intervenido las cárceles. ¿Cómo? Bueno, primero, inhibiendo las señales de celular dentro de las cárceles. Se ha intentado varias veces y... Bueno, porque no saben hacerlo. En el mundo existe tecnología para inhibir las señales. Lo que pasa es que aquí lo hicieron en Colina, porque me tocó verlo, y trajeron un inhibidor de señal de celulares que inhibía la ciudad entera. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si yo puedo inhibir salas, bueno, separar los clanes dentro de las cárceles. Sí, al menos yo conozco la penitenciaría, conozco Colina, he estado ahí, hice mis prácticas en la ex cárcel pública. Sufro con los gendarmes. ¿Y quién le da el respaldo a los gendarmes? Todo lo que Nadie. usted me dice, yo se lo creo porque lo ha dicho siempre. Y podemos pasar a economía, podemos pasar al transporte. Quedémonos un segundito. Pero mira el transporte, llevaron un bus del Transantiago a Valparaíso, es una vergüenza. Se les quedó cruzado en las calles de Valparaíso. Ese es el gobierno inoperante que tenemos hoy día. Hay un ejemplo palpable del mal gobierno. En materia de seguridad, todo lo que usted dice lo dice en el marco de la ley, del Estado de Derecho, de la democracia que vivimos. Sí. Nayib Bukele, en El Salvador, tiene obviamente mucha gente, creo que cerca del 80% lo respalda, tiene la Cámara, tiene todo el Congreso a favor suyo, es decir, opera dentro del Estado de Derecho, pero con prácticas que a mucha parte del mundo lo tiene muy preocupado, si no algunos casi boquiabiertos, porque ven allí un gran dictador. A futuro, hoy día no porque cuenta con la ley a su favor, pero si no, a lo mejor seguiría siendo lo mismo. ¿Veríamos un Bukele chileno? No. A ver, a mí, ¿qué les gusta de Bukele? A mí lo divertido es que
Cuando ganó Bolsonaro me decían, ¿veríamos un Bolsonaro en Chile? Después Trump, ¿veríamos un Trump en Chile? Yo soy José Antonio Kast. Siempre dije que no tenía tantos recursos como Trump, pero era más buen mozo. Todas esas prácticas en materia de seguridad se parecen mucho a las de Bukele cuando interviene a las maras. Hay algunas prácticas que yo llevaría a la práctica. El tema de las cárceles. ¿Qué es lo que hizo él con las cárceles? Dividió los clanes. Siempre se ha dicho que no se puede. Negoció con los clanes. Está comprobado que negoció con los clanes. Bueno, yo lo que puedo ver, yo no tengo el detalle. Ve pero al Faro, las investigaciones periodísticas del Faro. Lo que yo puedo ver y lo que yo haría sería intervenir las cárceles con la ayuda de Gendarmería, porque son los que entienden. Pero Gendarmería requiere un respaldo político importante. No puede ser que un gendarme esté 12, 14, 16 horas en la torreta. No. ¿Quién no haría de Bukele, José Antonio? Bueno, primero no modificaría la Constitución, como lo quieren hacer, para ir a una reelección. Si él salió electo por un periodo, tiene que quedarse un periodo. Podrá pasar uno y volver después. Ese tipo de cosas no las haría. Algunas de las operaciones que él pueda estar realizando, que yo no conozco, quizás no las haría, porque las realidades son distintas. Nosotros aquí en Chile, gracias a Dios, todavía no tenemos maras. Todavía no las tenemos, pero vamos camino para allá. Si ya tenemos los carteles de la droga instalados en Chile. Y lo ha dicho la Fiscalía, no lo digo yo. Yo al menos Temucuicui lo coparía policialmente y haría cumplir la ley. Si aquí lo que nosotros tenemos que lograr es que se cumpla la ley. Aquí no se cumple la ley. Entonces, bueno, partamos por lo básico. Y en economía, ¿para qué decir? No subiría los impuestos, no haría un manotazo a los ahorros de los chilenos con la reforma previsional. Si es muy irresponsable lo que está haciendo Marcel, plantear una reforma tributaria con alza de impuestos, como las que han hecho en otros países y todos vienen de vuelta, es una irresponsabilidad. Plantear una reforma previsional donde quieren quedarse con el 6% del ahorro personal de las personas para llevarle un fondo público administrado por los políticos es una irresponsabilidad. Los políticos. Bueno, los malos políticos, sí, yo soy político. Está bien, pero tiene ahí una tecla con los políticos como si estuviéramos hablando de algo malo. ¿Es político? ¿Usted Sí, coincide que a Chile le falta más y mejor política? Lógico. O sea, esas 14 horas que se pasaron discutiendo y no sacan nada productivo, y después otras 12 horas más y nada productivo, esa es mala política. ¿Va a ser candidato de nuevo, presidencial? No lo sé. Porque los momentos, a mí me encantaría, yo siempre digo, si tengo vida y salud, si el momento es oportuno, si yo soy el mejor candidato, obviamente que me encantaría, pero no se me va la vida. Y ahí de nuevo, una diferencia. A mí me tocó sacar un 44%. Y a los pocos días estaban discutiendo en el sector quién era el líder del sector. Necesitamos más líderes, no un solo líder. Y por eso yo veo con buenos ojos que Evelyn Matei, que Germán Codina, que Rodolfo Carter, que Gloria Hood y que ojalá otros más vayan apareciendo como líderes del sector. Porque necesitamos más liderazgo. Hoy día, al menos en las encuestas, nuestros líderes del sector, más allá que tengamos diferencia, están marcando primero. Es primera vez en la historia. Siempre vienen unos de izquierda. Si no estuviera usted, ¿qué líder de la oposición le parece el más idóneo para empujar una candidatura? Bueno, a mí me encantaría que fuera un republicano. ¿Ah? ¿Quién? Dígame el que quiera. Todavía nos quedan 3 años. Yo creo que lo importante hoy día es fortalecer nuestra institucionalidad, y en eso estamos. Oiga, el nombre de republicano cuesta. ¿No teme que el Partido Republicano se vuelva en una mini pyme, o a lo mejor mediana, o a lo mejor grande el día de mañana, pero muy centrista y que no sea muy en función de usted y muy personalista, y que cueste que se institucionalice? Nosotros estamos institucionalizados. Cuando partimos, siempre ponían el mote del partido de Kast. Hoy día somos republicanos. Hoy día tenemos un partido que funciona, que tiene una bancada de diputados, bancada de cores, bancada de concejales, que toman sus decisiones autónomamente. Tenemos una comisión política, tenemos un consejo general, tenemos una directiva. Y aparte, tenemos movimientos de la sociedad civil que están funcionando. Entonces, siempre tratan de ponernos como de nicho, de sector, y los hemos sorprendido siempre, y los vamos a seguir sorprendiendo. José Antonio Kast, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias. Esté muy bien. Connie, adelante con los otros temas que nos convocan. Bueno, y Tom, ponemos los ojos, nos concentramos en el norte de nuestro país, concretamente en Arica y Parinacota, hasta donde viajó el subsecretario del Interior este fin de semana, Manuel Monsalve, con el objetivo de tomar las medidas de control que permitan fortalecer el trabajo de vigilancia en la frontera, donde tenemos un problema de seguridad. Tomamos contacto con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenas tardes ya, no, casi. ¿Cómo está? Buenos días, casi mediodía, querida Constanza. Casi mediodía ya en Arica y también aquí en Santiago. Gobernador, usted ha manifestado
preocupación por la crisis peruana, pensando en las posibles consecuencias que esto podría traer concretamente para su región y el alza de inmigrantes. ¿Cuál es su temor específicamente y en qué se basa para tener ese temor? Bueno, lo primero, y contextualizando este concepto de migración irregular, en la región de Arica y Parinacota siguen existiendo migrantes que van y vienen del país y cruzan la frontera de manera irregular por distintos pasos fronterizos. Eso es una situación que se ha mantenido, que no ha cesado, por supuesto que hay veces que es en mayor o en menor medida, pero lo que hemos visto en los últimos días es que existen ciertas turbas de migrantes que quieren ingresar de manera irregular al país, pero por pasos habilitados. Y eso en realidad es una complicación muy difícil, porque implica que ya están tomando otras formas de operar y que ya no quieren ingresar por los pasos irregulares, sino que pretenden hacerlo por los pasos habilitados de manera violenta, de manera clandestina. Y eso es algo que en realidad no nos podemos permitir nosotros como país. Gobernador, ahora bien, sí, pero le quiero preguntar, ¿sí? Para que nos aclare bien, ¿qué le hace pensar que entonces, que con la crisis política que está viviendo Perú, ese problema que usted está dibujando, que lo tenemos, que lo tiene, ¿cierto?, ahí en la frontera, va a aumentar? ¿En qué se basa eso? Claro, lo que pasa es que tal como existen aquí en Chile, ¿no? Y en Perú también hay una gran cantidad de migrantes irregulares, que principalmente son de nacionalidad venezolana, y que al momento de ver alguna crisis en Perú, eventualmente pueden salir de Perú y ingresar a nuestro país, que es el país que les queda más cerca. Y por eso es que es una preocupación enorme, porque eventualmente esto puede existir y tenemos que no reaccionar a las situaciones, sino que anteponernos, planificar, tomar protocolos, y por eso es que se hacía necesario que el subsecretario de Interior estuviera en la región de Arica y Parinacota para que revisara estos temas in situ. Bueno, el día de ayer estuvo en distintos lugares que históricamente siempre a todos los subsecretarios, a todas las autoridades que vienen del nivel central los traen acá a la región, que es el sitio 11, donde es un sitio de observación, pero hay cifras que no concuerdan en realidad. Mientras el ejército indica que hay una cantidad de migrantes de avistamientos que superan los 90.000 en todo el sector fronterizo, respecto de Carabineros indica que solamente las reconstrucciones han sido 2.000. Entonces hay cifras que no concuerdan, y para eso se requiere tener un análisis claro, un catastro específico que permita tomar decisiones. Aquí lo que nosotros esperamos es que el gobierno tome decisiones respecto de lo que está pasando y de lo que estamos viviendo en la región de Arica y Parinacota. Gobernador, usted dice que la situación migratoria en estos momentos no ha disminuido, no se ha controlado, por lo tanto sigue de manera permanente, ¿cierto? ¿Qué es lo que no está funcionando? Constante. Ya, ¿qué es lo que no está funcionando? Porque se han tomado medidas. Yo quisiera saber cuáles en realidad, porque en realidad el decreto 265 no ha sido suficiente Eso le para quería preguntar. resguardar la frontera. Ya, porque ese decreto, para explicarle a la gente, ¿cierto?, lo que permite, que es un decreto, ¿cierto?, que permite que las Fuerzas Armadas establezcan, acciones de vigilancia en la frontera, de control de inmigrantes, de ingreso de personas, además de narcotráfico y crimen organizado. ¿No está funcionando ese decreto? O sea, sí funciona, pero con capacidades muy limitadas. Lo que nosotros hemos propuesto desde la región, se lo hemos indicado a Interior, es que existan a lo menos 3 instancias, ¿no? La primera es que respecto del control fronterizo pueda existir una policía de fronteras que se dedique exclusivamente al resguardo de la frontera. Uh-huh. En segundo lugar, que se haga una modificación constitucional para que sean las Fuerzas Armadas las que tengan la responsabilidad dentro de sus funciones el resguardo de la frontera. O en tercer lugar, que para efectos del cálculo de las dotaciones de Carabineros y PDI se incorpore de una manera adicional aquellas dotaciones que se destinan a la frontera. Porque actualmente cada vez que hay problemas en la frontera, se provocan estos turbazos de manera violenta y clandestina en el ingreso al país, lo que hacen es sacar carabineros del área urbana, que deben estar preocupados de la seguridad pública de los vecinos y vecinas de mi región, para destinarlos a la frontera. Entiendo que la frontera no es de Arica y Parinacota, la frontera es del país, y se tiene que asumir una responsabilidad de Estado respecto a esta materia. La semana pasada, usted ya lo ha mencionado, ¿cierto?, hubo este turbazo de 100 personas intentando no ingresar por un paso irregular, sino que por el paso habilitado, ¿cierto?, por el paso fronterizo de Chacayuta. ¿Qué es lo que falló ahí? ¿No hay suficiente personal para frenar una turba como esa? ¿Los pilló desprevenidos? ¿Cómo es posible que ocurra eso sin que ustedes puedan prevenirlo? Sí, yo creo que lo más grave de esta situación, Constanza, es que en realidad no se tenía pensada esa fórmula. Ya. Y frente a eso se tuvo que reaccionar.
pero no se tienen protocolos respecto de nuevas formas de ingreso al país. Entonces, por eso es que se hace necesario estudiar esta materia, planificar, tomar acciones previas para que esto se pueda prevenir. Pero estos turbazos de gente que va y viene, que cruza la frontera de manera irregular, se ha mantenido, y esto no puede seguir pasando. Nosotros en Chile estamos acostumbrados a la migración. En mi región siempre hemos acogido a muchos migrantes, hemos tenido una relación muy cordial con ellos, pero no de manera irregular. La migración en Chile siempre ha sido selectiva y no tiene por qué dejar de hacerlo. Gobernador, Además, ¿usted dice que han habido más turbazos de esos mismos que vimos la semana pasada? ¿Después de eso han habido más? Felizmente no por el paso regular, por el ¿Ya? paso habilitado que es Chacayuta, pero hemos visto que han ingresado personas por pasos irregulares que quedan a un costado de Chacayuta. O sea, uno mira a la derecha y a la izquierda de Chacayuta y puede ingresar de manera bastante accesible al país. Ya. Y usted Ahora, reconoce, respecto de perdone, esto- quiero preguntarle para terminar con este tema, digamos, después de lo que ocurrió, ¿cierto?, con esta turba de 100 personas, usted reconoce que es algo que los pilló desprevenidos, ¿cierto?, porque no se habían imaginado que pudiera ocurrir algo así. ¿Qué medidas se tomaron para evitar que se repitan intentos de ingresos como ese? Una de las medidas que se tomó desde Interior fue reforzar en la cantidad de dotación en la frontera, pero en realidad ese refuerzo es temporal, no es permanente. ¿Y de va cuánta en gente estamos desmedro de la seguridad hablando, pública. el refuerzo? Bueno, no indicaron la cantidad, solamente indicaron que se iba a reforzar, pero no indicaron en qué cantidad de dotación se iba a aumentar. Ahora, es una situación bastante compleja porque en definitiva se está asumiendo con la dotación regional una responsabilidad que es de Estado, y eso en realidad algo que es inaceptable. Gobernador, ¿usted diría que se nos está escapando el tema migratorio de las manos? Yo creo que mientras no se tomen medidas concretas, no se planifique de manera clara, y mientras se siga dilatando la entrega de la Política Nacional de Migración por parte del gobierno, que en una primera instancia va a ser en octubre o noviembre de este año, indicó el subsecretario que iba a ser en febrero o marzo del próximo, mientras esto se siga dilatando, el problema se va a mantener. Entonces, mientras no existan acciones claras, acciones concretas, mientras tampoco el Poder legislativo empiece a iniciar una actualización normativa respecto de las leyes que regulan la migración en nuestro país, esto se va a mantener, y es algo que no nos parece en lo absoluto. O sea, nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que nuestras fronteras van a estar protegidas, van a estar resguardadas, y para eso se tiene que esperar acciones específicas por parte del Estado. Bueno, y me imagino que usted le ha manifestado esta preocupación al gobierno. Usted dice, claro, que finalmente es el gobierno el que tiene la primera responsabilidad. ¿Qué respuesta le han dado desde el gobierno ahora mismo que estuvo el subsecretario? En realidad exclusiva, Constanza, Sí. una responsabilidad privativa. Ahora bien, respecto de esto, bueno, le hemos manifestado mucho las preocupaciones, pero nosotros con fondos regionales hemos aportado muchísimo a que esta situación se pueda paliar. Entendemos que la voluntad política se expresa en recursos. Nosotros no podríamos quedar solamente con el relato de decir, mire, esto está mal, esto está mal, esto está mal, sino que tendríamos que iniciar acciones claras. Lo primero que hicimos fue destinar más de 13.000 millones de pesos del gobierno regional con la aprobación del Consejo para que se pudiera paliar distintos factores de la migración. Yo escuchaba recién la entrevista de José Antonio Kast, y efectivamente nosotros lo que hicimos fue reforzar a Gendarmería de Chile para que pudiera tener mayores acciones y mayores herramientas para los propios recintos penales. Lo que hicimos también fue destinar más de 6.200 millones de pesos para un sistema que se denomina Sistema AVIS, que es un sistema único en nuestro país, va a ser la primera región que lo va a tener, que va a permitir tener un registro biofacial y biométrico de todos los migrantes que ingresan por pasos irregulares al país. ¿Cuándo Esa empieza a situación funcionar también es ese fundamental. sistema de registro biométrico? Porque cada vez que yo lo entrevisto me anuncia lo mismo, pero todavía no empieza a funcionar. Es que así a larga espera. Usted sabe que en la administración pública esto no es tan fácil. Ya, pero ¿pero felizmente cuándo? por contrato, la próxima semana, Constanza, felizmente este sistema por contrato tiene, y por orden de compra, la pedilla, la empresa lo tiene que entregar a la Policía de Investigaciones y se tiene que empezar a implementar. Esto en realidad yo creo que va a permitir no solamente catastrar a las personas que están ya en la región, sino que también en los sectores fronterizos, una inversión que en realidad es única. También nos atrevimos a reforzar al Ministerio Público, en específico a la Fiscalía Regional, para que se pueda incorporar una fiscalía especializada en el combate contra el crimen organizado. 19 funcionarios se incorporaron en este espacio, incluyendo una fiscalía móvil que se pueda trasladar también a los sectores fronterizos y que permita que tengan un acceso mayor a estos espacios. Ahora, todo eso es gracias a los fondos regionales, pero nosotros tenemos que saber cuál es la voluntad política del gobierno nacional respecto de la manera en cómo esto se enfrenta. Y eso, usted eso me imagino que esas preocupaciones y la necesidad que dice usted que se tomen
más medidas, que se destinen más recursos. Me imagino que usted se lo dijo al subsecretario del Interior ahora estos días que estuvo de visita en su región, ¿o no? Bueno, en realidad es algo que hemos mantenido de manera constante desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando yo asumí como gobernador con el gobierno anterior, después cuando asumió este gobierno lo mismo, nos han indicado algunas medidas específicas, pero entiendo no han sido suficientes. Aquí lo que la ciudadanía espera son acciones claras, acciones específicas por parte del gobierno central que implica a lo menos tener zonas que estén vinculadas o asociadas a resguardo crítico que permita, por ejemplo, ¿no? destinar más cantidad de dotación de las Fuerzas Armadas para la frontera, ¿no? Y que la frontera sea mejor custodiada. Porque además, Constanza, hay una situación muy particular. Y esto significa que cada vez que nuestra frontera es permeable, o sea, las personas pueden ingresar de manera bastante expedita, eso va a significar que ingresen al resto del país, al resto de la región. Entonces ya deja de ser un problema que solamente pasa en la región extrema del norte de Arica y Parinacota, sino que se traslada hasta el resto del país. De hecho, una banda de coyotes que fue desbaratada gracias al trabajo de la Fiscalía Regional, trasladaba a migrantes que ingresaron por pasos irregulares desde Arica hasta San Fernando y fueron la módica suma de 1.700. Claro. 1.700. Entonces, evidentemente, esto es una situación crítica que se tiene que poner atajo, se tiene que poner freno y tenemos que nosotros exigir de quién corresponde a las medidas que se adopten y se adopten de manera oportuna. Gobernador, ¿de qué medidas está hablando? ¿Qué le pidió usted, incluso qué le exigió al gobierno a través del subsecretario Monsalve? Bueno, lo primero es que a lo menos el gobierno tome alguna definición respecto de las tres situaciones que te acabo de señalar, ¿no? Que la primera es que pueda crearse una policía de fronteras. ¿Qué le dijo el subsecretario frente a esa petición de la policía de frontera? Todo esto lo iban a estudiar, pero ya lo estudiando hace un tiempo. Yo espero que ya pronto saquen el borrador de la respuesta. Incluso le hicimos llegar un oficio que no ha sido respondido. Ya, la policía fronteriza, pero le dijo, además, una cosa, yo me imagino que cuando usted conversa con la autoridad, una cosa es que le diga, lo vamos a estudiar, pero yo le veo posibilidades, estoy de acuerdo que eso es lo que debería hacer. ¿Le dijo algo así el subsecretario? Lo que pasa es que eso indicó que requería un cambio normativo, un cambio presupuestario, porque implica aumentar dotación, implica contratar funcionarios y destinarlos en una especialidad que era el resguardo de la frontera. Pero esta es una responsabilidad que se tiene que adoptar por parte del Estado. Ahora bien, si hoy no existen los recursos, lo prudente sería que se reforzara el decreto 265, que como tú muy bien indicabas, Constanza, implica que también las Fuerzas Armadas puedan destinar más tecnologías y personal para el resguardo de la frontera en cuanto a la observación de la misma, ¿no? Para evitar los cruces de irregulares por una parte de los pasos no habilitados. Pero creo yo que sería prudente que se cambiara la Constitución, que se modificara nuestra Constitución para que esta sea una función permanente de las Fuerzas Armadas. Porque entendemos que quizás ahí va a requerir solamente voluntad política, pero no va a requerir un costo fiscal adicional. Porque son funcionarios que ya están... Y frente a esa petición, que también lo dijo el senador José Miguel Insulza, ¿cierto? Que es senador de la región de Arica y Parinacota, que él ha propuesto que la frontera terrestre sea custodiada por el ejército, así como la FACH custodia el espacio aéreo, la Armada, ¿cierto?, los límites marítimos, y bueno, que el ejército debiera resguardar la frontera terrestre, especialmente en el norte. ¿Qué le respondió el subsecretario del Interior frente a esa solicitud? Bueno, en específico respecto a esta solicitud tampoco tiene una claridad absoluta. Ellos están esperando crear o lanzar este Plan Nacional de Migración, pero lo que espera mi región son respuestas claras. O sea, las preguntas son bastante específicas, las propuestas son bastante, además, entiendo, accesibles. Es la frontera de nuestro país. Hoy estamos viviendo una crisis migratoria y no viene de hoy, sino que viene a lo menos de 2 o 3 años hacia atrás. Entonces, evidentemente que es el tiempo de tomar medidas, es el tiempo de tomar acciones. Además, entonces, para que quede bien claro, gobernador, porque usted estuvo con el subsecretario, usted dice hay 3 puntos importantes, uno de ellos, este último, que no es solamente usted el que lo plantea, lo está planteando también el senador José Miguel Insulza, que las Fuerzas Armadas, que el ejército en realidad... Regional y organizaciones sociales. Ya, que el ejército... Hay un consenso amplio. Ya, pero frente a eso, ¿qué le dijo? ¿Que no tuvo respuesta? ¿O cuál es la respuesta? No, todo eso lo iban a seguir estudiando y lo iban a incorporar probablemente la política de migración que espero lancen a fines de febrero de este año, que fue la fecha comprometida nuevamente, esta prórroga de plazo. Pero, Constanza, yo quisiera ahondar en un tema muy específico.
En nuestra región, y sin el ánimo de estigmatizar, hemos sido una región que siempre acogió muy bien a los migrantes. Pero nos hemos dado cuenta, de hecho tenemos distintos comités binacionales donde compartimos distintas experiencias para fortalecer nuestra relación fronteriza. Pero lo que hemos visto en el último tiempo es que hay una cantidad de delitos importantes asociados a migrantes que ingresan por pasos irregulares. El 30% de la población penal de nuestra región, de la cárcel de Hacha, de Arica, el 30% es extranjera. Ya, usted está diciendo que hay un porcentaje importante de los delitos que se cometen en su región que son cometidos por población extranjera, porque cuando uno mira los números a nivel nacional, no hay, digamos, un aumento de delincuencia por parte de extranjeros. Bueno, lo que hemos visto en la región es algo distinto. De hecho, cuando uno mira la cantidad de homicidios que son delitos graves, en la región ya van 36 homicidios, en tiempos normales hablábamos de 5 o 6, o sea, se ha sextuplicado la cantidad de homicidios. A lo menos el 40% de los imputados de estos delitos son extranjeros que ingresan por pasos irregulares al país. Entonces, evidentemente, la estadística, sin el ánimo de estigmatizar, porque yo imagino que deben haber otros tantos porcentajes de migrantes que ingresan con el ánimo de apoyar, de servir el desarrollo de la región y del país, pero hay un porcentaje que se vincula con delincuencia, que se vinculan con homicidios, que son delitos graves, que constituyen bandas de crimen organizado que se empiezan a desarticular y en cualquier momento se articulan porque en definitiva son bandas que no operan desde el país, sino que operan incluso desde fuera de la frontera de Chile, desde el interior de las cárceles, desde fuera de nuestra región. Entonces, evidentemente que la condición cambia mucho cuando uno pone la estadística y los datos concretos sobre la mesa. Gobernador, ¿es necesario un estado de excepción constitucional en la zona norte? El subsecretario lo descartó. Yo en realidad creo que no hay que descartar ninguna de las acciones porque cuando se trata de resguardar a nuestro país, uno no tiene que tener pudor de nada. O sea, todas las alternativas que existan, que provea la normativa vigente, que provea la Constitución, debe siempre analizarse y eventualmente aplicarse. Yo en realidad creo que es algo que no debería descartarse por nadie. Y finalmente, gobernador, ¿está funcionando el sistema de las expulsiones tras la aprobación del proyecto que supuestamente agilizaba las expulsiones administrativas de extranjeros ilegales o irregulares en realidad? Bueno, en realidad esa ha sido una situación bien compleja. Yo creo que ha sido una de las políticas públicas más fracasadas. Un porcentaje que bordea el 5% de la cantidad de resoluciones administrativas de deportación se logra materializar, pero un 95% no. Ahora bien, eso se provoca porque cuando se autodenuncian, bueno, despejando que solamente pueden autodenunciarse los mayores de 18 años de edad, los menores de 18 años no pueden autodenunciarse por ley. Ahora, de los mayores de 18 que se autodenuncian, les solicitan un domicilio. Entonces, incorporan un domicilio cuando se van a autodenunciar la Policía de Investigaciones y además una casilla de correo electrónico. El problema es que cuando los van a notificar para las siguientes citaciones a la PDI, el domicilio no es sabido, el domicilio es inexistente, no hay nadie, no sale nadie, entonces en definitiva no lo pueden notificar. Por lo tanto, lo notifican a una casilla de correo electrónico, a una casilla virtual. Cuando lo notifican a una casilla virtual, tampoco aparece. Y eso no se considera delito en nuestro país, no es un delito flagrante. Claro. Yo creo que eso implica una actualización normativa porque eventualmente si una persona no concurre a alguna situación que está haciendo la Policía de Investigaciones, cualquier persona que no concurre, incluso a una situación de un tribunal, uno cae en rebeldía respecto de la misma, pero eso hoy no constituye un delito flagrante, de modo tal que si pesquisan a esa misma persona en alguna otra parte del país, por alguna circunstancia, no lo pueden detener y tampoco lo pueden deportar. Lo que nosotros hemos estado analizando es entregar una propuesta específica, tal como existe en otros países, que existan centros de internación provisoria de extranjeros, a costa, por supuesto, del propio extranjero cuando es pesquisado, y estar en ese proceso, cuando ellos permanecen en este centro de estadía, tiene un costo diario. Yo creo que lo más similar es cuando los chilenos viajaban al extranjero en tiempos de COVID, tenían que retornar al país y pagarse una estadía en un hotel, por una cierta cantidad de días que era la cuarentena que se ingresaba. Y si ellos lo pagan, pueden después de ahí realizarse la deportación o la reconducción de manera inmediata, pero si no, ese no pago debe constituir también un delito para poder ingresarlos a la cárcel. Y desde ahí iniciar una deportación judicial, que son las que sí funcionan. Ahora, yo creo que esa medida va a desincentivar el ingreso de migrantes al país. Y puede desincentivar la autodenuncia una vez que ya estén en el interior del país. También eso podría ser complicado, gobernador. Para terminar, ¿se nos está escapando de las manos el tema de la migración? Yo creo que nunca ha estado controlado. Desde hace 2 años y medio, 3 años atrás no ha estado controlado, y no es que hoy se escape de las manos, sino es que no se ha puesto atajo desde el principio. Y eso se ha mantenido.
Gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Estado Nacional. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Constanza. Solamente quisiera invitar a mi región para que la próxima semana vamos a iniciar una consulta ciudadana respecto de temas vinculados a migración y a delincuencia. Así que, esto nace a partir de que distintas organizaciones sociales querían tener una estadística clara de ver cuál es el apoyo ciudadano respecto a estas mociones. La vamos a iniciar durante la próxima semana, así que quiero invitar a todos los habitantes de Arica y Parinacota que puedan participar. Es importante conocer la opinión de la gran mayoría de nuestra ciudadanía y nuestros vecinos y vecinas. Así que muchas gracias, Constanza, invitando a mi región a participar. Gracias, gobernador. Pasando el dato ahí al gobernador de Arica y Parinacota, aprovechando ahí la pantalla de TVN. 12:04, hacemos una pausa, ya estamos de vuelta con más Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional después de casi 100 días desde pasado el plebiscito. Vamos en 97 y horas de conversaciones. Las negociaciones por un nuevo acuerdo constituyente están en punto muerto. ¿Qué pasó el viernes? Que estaban a punto de llegar a un acuerdo, pero finalmente no se llegó. Veamos la nota y después conversamos con nuestros panelistas. Las caras lo decían todo, cansancio y decepción reconocían varios tras 12 horas de reunión sin acuerdo, tensión en una jornada donde estuvieron a punto de poner fin a las conversaciones, discusiones y discursos en privado en el tercer piso del Senado que permitieron acordar un nuevo encuentro para este lunes. La última propuesta que no generó acuerdo quedó escrita en los apuntes del presidente del Senado. ¿Cuál fue la fórmula sobre la mesa? Un comité mixto de 70 personas electas y 30 expertos que tuvieran un rol en la redacción de un anteproyecto que serviría como base para el proceso de redacción de una nueva constitución, además de un trabajo en el proceso de armonización final del texto. Estuvimos a punto, como les consta a muchos de ustedes, de llegar a acuerdos, pero finalmente siempre hay un obstáculo. ¿Para qué? Para terminar diciendo que los expertos tienen que ser designados por el Congreso y con plenas facultades. Cuando habla Amarillos, habla en nombre de Chile Vamos, pareciera ser los voceros de Chile Vamos, están claramente en una alianza con la derecha. Por un chantaje liderado por el sector de Amarillo, esto no está ocurriendo. Ahora la mesa no pudo llegar a un acuerdo bajo una propuesta que el mismo Chile Vamos nos presentó. Amarillos por Chile, a juicio del oficialismo, el gran responsable del quiebre en la negociación. Quieren meternos a nosotros como culpables de que no resulte. No puedo responder eso porque no es verdad. No es verdad. Lo único que les puedo decir que no es verdad, ¿no? ¿Descarta chantaje? Porque lo acusaron de chantaje. No, nadie ha hecho ningún chantaje. No. Amarillos por Chile sigue dentro de las conversaciones y en Chile Vamos reconocen una alianza con el partido en formación para esta negociación. Oposición que insistirá en las futuras reuniones en más facultades para los expertos en la redacción de una nueva constitución. Cada uno de los bloques elige quiénes son sus interlocutores y nosotros hemos señalado que tenemos un entendimiento con Amarillo, que ojalá que ese entendimiento se prolongue con posterioridad para la elección del órgano. El rol incidente y relevante de los expertos es quizás la piedra de tope hoy día para alcanzar un acuerdo y para nosotros es muy importante que ese rol sea nítido, incidente. Una elección en marzo, la tercera alternativa sobre la mesa de conversaciones, acuerdo por el proceso constituyente que necesita el respaldo del Congreso Nacional. Cualquiera sea el mecanismo, requiere de los votos favorables de los 4/7 de los integrantes de ambas cámaras del Congreso Nacional. Por tanto, no se puede avanzar en ningún sentido si es que no es con un acuerdo entre fuerzas políticas que representan distintas visiones. El plebiscito también requiere de estos 4/7. ¿Qué pasa con el acuerdo? ¿Por qué están nuevamente en punto muerto después de 14 horas de negociación? Bueno, estamos con los protagonistas, con no todos, pero casi la mayoría. Estamos con la presidenta de Evópoli, Gloria Hood. Gloria, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Con el presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre. Juan Ignacio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. La presidenta del PPD, Natalia Piergiantili. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias. Y el presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chapa. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿de quién es la responsabilidad de que no se haya llegado a acuerdo el viernes? ¿Es de RN y Amarillos, como dijo Natalia Piergiantili, ya que lo tiene al lado ahí? A ver, yo creo que ha habido un sobredimensionamiento
en los planteamientos de Amarillos, que a mí me ha complicado, y me ha complicado porque creo que en un principio todas las fuerzas políticas estábamos de acuerdo en un órgano 100% electo, después Amarillos plantea que sea un órgano 100% designado por el Parlamento y obligó a correr trincheras, y eso fue dificultoso. Y además creo que el tono Amarillos con, y esto lo digo con harta humildad, ha sido un poquito soberbio. ¿Por qué lo digo? Porque ellos han planteado de que ellos representan el sentido común, de que ellos representan un malestar del 62% que votó rechazo, y creo que yo se lo digo humildemente, teniendo 6 senadores y 9 diputados, yo no podría, pero ni por un milisegundo, decir que represento a todo un sentido común. Ya, y Renovación Nacional, porque tú dijiste que es responsabilidad la presión de Amarillos, que ya la explicaste, y la resistencia de Renovación Nacional. Yo vi a RN y lo vimos con Francisco en un panel anterior en que estábamos, que la verdad es que la última propuesta que hicimos como oficialismo recogía todas las aprensiones que había planteado Chile Vamos en su minuto. Siento que la UDI estuvo un poquito más abierta, pero además estos hechos, estas negociaciones también son simbólicas. Entonces, cuando nosotros presentamos una propuesta y para decirnos que no, es el representante de Amarillos quien habla a nombre de Chile Vamos y nos dice, no, sabe que esto no, también para nosotros es una señal. Si en esto las señales también son importantes y las formas son muy importantes. ¿Qué pasó, Francisco? ¿Por qué lo hicieron de esa manera? ¿Están ustedes utilizando Amarillos para que sea como de vocero de Chile Vamos? Como dijo el senador Latorre, que después le hemos preguntado. Quiero comentarles que Chile Vamos está actuando primero muy unido y que la propuesta que hicimos formalmente a la mesa fue firmada por los 3 presidentes de Chile Vamos, estamos a Gloria acá, Javier, el que habla, más el presidente de Amarillo. Creemos sin lugar a dudas que hemos constituido un bloque negociador de aquellas fuerzas democráticas que estuvimos por el rechazo, excepto demócrata que está en una posición más bien independiente, pero ciertamente acá nosotros hemos dicho que se ha avanzado en esta mesa. Se ha avanzado fundamentalmente porque la propuesta de Renovación Nacional, que fue la propuesta de Chile Vamos, de tener base o principios orientadores, es importante ponerla sobre la mesa. Ya, luego eso ya fue hace rato, hablemos de lo que estamos hoy día. Porque ahí es donde parece que se está trancando la pelota. Y ustedes fueron los que dijeron que no el viernes. Ahí voy. ¿No? Es bueno que la ciudadanía esté completamente al tanto del proceso. Y por eso quiero decirle que esto no es cualquier acuerdo, no. Esto es un acuerdo que ha demorado porque tiene principios orientadores. 2, porque tiene un órgano arbitral, que también fue una propuesta de RN, que fue después Chile Vamos, fue recogida. Luego, temas que dicen relación fundamentalmente con buscar fórmulas que nos permitan tener una mixtura entre un órgano 100% electo y por la ciudadanía y un órgano también donde un porcentaje esté representado por expertos. Creemos que es muy importante para no repetir los errores de la convención anterior, y yo quiero valorar que ha habido buena disposición por parte de las fuerzas del oficialismo para allanarse, porque acá todos hemos cedido. Nosotros partimos con un 50 y 50, vamos ahora en un 70-30, donde 2/3 sean representantes elegidos popularmente y 1/3 sean expertos, y por tanto ha habido evolución en esta conversación. Y es importante y es simbólico ponerse de acuerdo ahora para ponerse de acuerdo en los temas que nos plantea la ciudadanía como su urgencia. Seguridad ciudadana, el acompañamiento en tiempos de crisis económica, los temas que dicen relación con la crisis migratoria, o temas que dicen relación fundamentalmente con dignas pensiones, o también temas que dicen relación con el acceso a la salud. Por tanto, acá se requiere trabajar. Por supuesto. Y nosotros vamos cambiando nuestros voceros en la mesa. Pero Amarillos, entonces, ¿vocero de ustedes? Le tocó ¿De todo Chile Vamos? Porque equipo, que yo sepa, Amarillo no forma parte de Chile Vamos. De este equipo, que es un bloque que estuvo por el rechazo, que son fuerzas democráticas, excepto, vuelvo a insistir, demócratas. Senador Latorre, usted fue bastante duro, lo escuchábamos ahí en la nota, ¿cierto? Sobre todo con Amarillos, pero también con Chile Vamos. Sí, a ver, yo quisiera decir... ¿Quién es el responsable? Volviendo a la pregunta inicial. No, yo creo que, a ver, todos los que estamos sentados a la mesa al final, si no hemos logrado un acuerdo después de 3 meses, que yo creo que no hemos estado perdiendo el tiempo, porque en eso comparto con Francisco, hemos avanzado en bases institucionales, árbitros, yo creo que eso es un buen avance.
Pero en cuanto a mecanismo hemos estado entrampados, llevamos 10 días, no sé. Yo lo conversábamos con Luz antes de entrar. El miércoles, perdón. Disculpa, Gloria. Con Gloria, sí. Lo conversábamos antes de entrar que el miércoles nos fuimos con una sensación de optimismo, de cierta esperanza de que el viernes podíamos llegar a acuerdo. El jueves fue feriado, hubo un espacio de reflexión. Parece que reflexionaron demasiado. Claro, y ahí se empezó a desordenar el mono y el viernes finalmente yo salí muy frustrado. Y esa es la sensación un poco con la que me he quedado, lo digo de manera muy transparente. ¿Frustrado por qué? No, porque ¿Por quién? yo esperaba que el viernes podíamos llegar a un acuerdo de mecanismo, al menos un acuerdo grueso, después hay que ir a varios detalles que no son menores, digamos. Pero ustedes no han estado disponibles a salir del concepto de 100% electos. Nosotros hemos explorado distintas fórmulas con mucha flexibilidad, incluso no hemos dicho que los expertos no estén, incluso hemos dicho, si quieren estar con voz y voto, que pareciera ser es un anhelo de la ciudadanía, que pasen por algún tipo de ratificación ciudadana. Y hemos recogido incluso propuestas, Javier Macaya hizo una propuesta en un momento de que vayan en una lista, por ejemplo, donde todos los partidos propongamos un número de expertos y eso lo ratifique la ciudadanía en una especie de plebiscito sí o no. O vayan en una lista cerrada, cosa que garanticemos que entre un porcentaje de expertos. O bien que vayamos en un órgano 100% elegido por la ciudadanía, como lo propuso también Chile Vamos en su momento, lo propuso Diego Chalper en su momento, lo propuso Demócratas el día miércoles, y con expertos acompañando, ayudando. Entonces hemos propuesto distintas fórmulas. Y ahí yo en un momento el viernes pensé que ya no llegábamos a acuerdo después de 3 meses. Y por eso nosotros dijimos que una opción para destrabar esto es que la ciudadanía defina cómo seguimos en un plebiscito de entrada para plebiscitar mecanismos. Ya, pero eso significa pasarle la pelota a la ciudadanía porque ustedes no pudieron ponerse de acuerdo. Es una salida democrática. Los problemas de la democracia, en mi opinión, se resuelven con más democracia. Ya, Gloria Huth, ¿dónde está el problema? Sí, yo he tratado de llegar al nudo conceptual que nos tiene trabados, porque todos hemos hecho lo posible por acercar posiciones. Nosotros hemos cambiado los números, de 50 ya íbamos en 70, hemos aumentado un 40% el peso relativo del componente electo respecto a los expertos. Nuestra última propuesta es 50-20, pero hay un tema que se mantiene en la mesa y es que el oficialismo cuestiona la legitimidad del Congreso para elegir a un grupo de personas que le dé a la ciudadanía las garantías de seriedad que las personas esperan. El grupo de expertos. El grupo de expertos, y el Congreso tiene facultades absolutamente legítimas, democráticas para hacerlo. De hecho, si llevamos las cosas al extremo, nosotros estamos funcionando por una facultad delegada del Congreso. Es decir, tendríamos que cuestionar la legitimidad de nuestras propias conversaciones si es que usáramos ese mismo argumento. Entonces, a nosotros el argumento de que solo las cosas son democráticas si son sometidas a la voluntad popular mayoritaria, no nos convence. Creemos que hay una ruta institucional validada perfectamente en nuestro sistema democrático que nos permite llegar a acuerdos. Si los expertos que seleccione el Congreso, puede ser por un comité de búsqueda, puede ser porque ellos mismos lo elijan, puede haber distintos mecanismos, pero yo creo que estamos trabados en reconocer que el Congreso tiene o no tiene legitimidad para definir ese componente. Si eso ocurre y los expertos son parte integrante, incidente en el nuevo órgano elector, estaríamos de acuerdo. Natalia, ¿por qué ustedes, o por qué la verdad que el oficialismo, el que no está de acuerdo con esa fórmula, que esos 30, porque no es un 30%, esos 30, 20 en una propuesta, pero es que en una propuesta era 70-30, ese grupo de expertos sean designados, no voy a decir a dedo, porque supuestamente podrían haber... No, pueden ser elegidos. Ya, pero por el Congreso. Por el Congreso y no por la ciudadanía. ¿Ustedes por qué no están dispuestos a ceder en eso? A ver, es importante señalar que hay muchas... primero, todo el oficialismo cree en lo valioso de las instituciones, de la legitimidad del Congreso. Lo que creemos es que este es un proceso que se tiene que llevar de manera distinta, no porque el Congreso no tenga legitimidad, sino porque no olvidemos de dónde viene este proceso de la necesidad de este cambio constitucional. Viene primero un estallido, de un proceso de polarización, después viene, tuvimos un fracaso institucional que nos hace plantearnos la siguiente pregunta.
Si ya tenemos bases, si tenemos un árbitro, si hemos resguardado un proceso, le hemos puesto un radier a este proceso, ¿no es mejor entonces que para que efectivamente sea una constitución que todos sintamos como propia, que sea un verdadero pacto social minimalista, pero eso no significa neutra, pudiésemos entonces tener, por un lado, electos, y no electos y que elijamos al más popular, al más guapo, sino más bien a listas donde hay un programa, etcétera, sino además expertos que, si los definiera el Congreso, que insistimos, nos parece legítimo, tengan un rol de asesoramiento y acompañamiento, pero no la posibilidad de votación en igualdad de condiciones, un electo que un designado. Ya, o sea, ustedes dicen, ok, si es que los expertos fueran designados, elegidos por el Congreso, podrían tener voz en algún momento, pero no voto en igualdad de condiciones que el convencional. Así es, llamémoslo como sea, que pero sea nos elegido. abrimos a que esos expertos definidos por el Congreso tuvieran posibilidad de voto en un aspecto fundamental de su asesoría, que es en el ámbito de la armonización y las normas transitorias. Al final, digamos. Así es. La parte final. Así es. Ya, ¿no les parece adecuado esa fórmula, Francisco? Parte de las conversaciones, yo vuelvo a insistir que el tema de fondo y su relación con la legitimidad del Congreso Nacional, que ha sido puesta en duda en algunas intervenciones. Pero no Natalia dice que no la mesa. está poniendo en duda. No es Natalia. Vengo saliendo de un debate en la que en algún minuto se planteó el tema por parte de otro de los interlocutores presidente de un partido, del partido del presidente. Entonces lo quiero señalar, que si bien después corrigió, pero lo quiero señalar que acá el tema de fondo es que el Congreso Nacional es el que tiene el poder constituyente derivado. Es el que hoy día está facultado para realizar las modificaciones constitucionales y es el que delega una facultad en una comisión constitucional y por tanto está plenamente facultado para que busquemos la fórmula en que haya mixtura, que haya sentido común entre personas electas. Nosotros partimos con un 50 y 50, 50 personas en porcentaje, 50 personas electas democráticamente, 50 expertos. Hoy día hemos ido cediendo posición porque creemos que hay que ir llegando a acuerdos. Hoy día estamos dispuestos a que haya 2/3 representantes de la ciudadanía elegidos en elección directa y 1/3 representantes por parte elegidos por parte del Congreso Nacional, que es el órgano mandante. Entonces, quiero decirle lo siguiente. Entonces, tenemos la posibilidad, cierta, estamos a un tris para que finalmente tengamos un acuerdo en esta materia y luego tengamos un acuerdo en los temas que la ciudadanía nos pide. Seguridad ciudadana, acompañamiento. Es que no es primero, menor. No estoy mirándolo en menos, pero primero hay que... esto es la primera prioridad de los chilenos. Sí, pero que lo que ustedes están para lo que ustedes están destinados en este minuto es para llegar a acuerdos sobre eso. Estamos trabajando en simultáneo. Bueno, me imagino. Estamos en una mesa con el Ministerio del Interior para llegar a un acuerdo en la agenda de seguridad ciudadana. Estamos trabajando en paralelo. Es que es bueno que la gente lo sepa. Acá no estamos, pero escúcheme. No están dedicados solo a esto. No, estamos trabajando en paralelo, pero es que es bueno porque acá yo quiero reivindicar el trabajo que se hace 24/7 para sacar adelante esto. Un acuerdo en seguridad ciudadana, un acuerdo en materia de acompañamiento. Nada, como dijo José Antonio Casta hace algunos minutos. Eso es no entender las lógicas de cómo estamos trabajando porque creemos que hay que generar un espíritu de acuerdo. Chile no quiere que tengamos efectivamente un gallito en términos de quién logra imponer una agenda de seguridad pública o quién logra la mejor propuesta en materia de acompañamiento a las familias que lo están pasando mal. Y por eso se requiere trabajar en paralelo. Yo espero que este mismo énfasis que hemos puesto para sacar adelante la solución constitucional, la pongamos para sacar adelante las propuestas en materia de seguridad ciudadana. Pero yo quiero hacerle una pregunta antes de pasar al Senado Latorre. Sobre el punto, ¿usted cree que el valor o el poder que tenga, digamos, un convencional o constituyente, el miembro de este órgano electo por la gente, tiene que tener el mismo poder, o sea, voz y voto, igual que el experto que es designado por el Congreso? Sí, no pueden haber comisionados de primera y segunda clase. Senador Latorre. Mire, dos cositas. Una, entiendo que José Antonio Cast, en este mismo programa, dijo... criticó el Congreso y el rol que estábamos llevando los partidos políticos. No, dijo que cómo es posible que lleven 14 horas, estén encerrados 14 horas y no puedan llegar a ningún acuerdo. Él fue un parlamentario cuando era diputado de la UDI, en que tenía una de las más altas inasistencias al Congreso. Eso está registrado, lo pueden buscar. Salió mucho en la campaña presidencial. Sus parlamentarios hoy día del Partido Republicano no necesariamente aportan a cordura, moderación,
debate de buena calidad, ¿no? Hay que ver lo que está pasando en la Cámara de Diputados. No digo que solo sea culpa de los parlamentarios. Entonces, yo digo lo siguiente. Yo no cuestiono la legitimidad del Congreso. Es un órgano colegiado, representativo, somos representantes populares, 100% electos por la ciudadanía. Senador, o sea. Soy senador. Estamos legitimados para tramitar leyes tan importantes como la reforma tributaria, pensiones, 40 horas, mesa de seguridad, etcétera. Y ahora estamos buscando un acuerdo para habilitar un nuevo proceso constituyente que tiene que ser aprobado en una reforma constitucional por 4/7. En eso estamos. Entonces, es cierto lo que dice Francisco, el Congreso tiene el poder constituyente derivado, pero acá nos estamos jugando una constitución que esperemos le demos estabilidad a Chile para las próximas décadas y que tenga confianza por la ciudadanía. ¿Y usted cree que si esos expertos son designados, ese grupo de expertos son designados por el Congreso, no van a tener la confianza de la gente? Exacto, hay un tema de percepción de confianza, no de legitimidad democrática. No es legitimidad el concepto. Yo creo que estamos en una crisis de legitimidad. Pero habla súper mal del Congreso. Bueno, es que si yo creo que el circo de la convención, cuando algunos hablan del circo de la convención, a ratos, si uno ve las últimas semanas de los episodios que han habido, se traslada al circo del Congreso. Y la percepción que tiene la ciudadanía, lamentablemente, porque eso es un problema para la democracia chilena, es que el Congreso no necesariamente está a la altura. Entonces, si vamos a poner un protagonismo importante en el Congreso Nacional para la redacción de una nueva y buena Constitución, creo que entramos en un pie forzado y negativo. Ese es el punto nuestro que defendemos. Y nosotros decimos que estén los expertos, sí, pero que pasen por ratificación ciudadana. Ya, entonces ahí entra esta alternativa que como que apareció el viernes, que yo digo que es como chutear la pelota o tirarle a la gente, digamos, la responsabilidad de algo a lo que no pudieron llegar ustedes, si este es el caso, de que hay un plebiscito de entrada, que en algún minuto se habló, ¿cierto?, para preguntarle a la gente cuál es el mejor mecanismo para... ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Le preguntamos, o sea, ustedes no pueden llegar a acuerdo, le preguntamos a la gente, ¿cómo seguimos? Sí. ¿Es una buena alternativa, Gloria Just? A nosotros no nos gusta por distintas razones. Primero, porque nosotros tenemos un mandato que emana del Congreso, pero además porque también tenemos el mandato de la ciudadanía. La ciudadanía, en un 62%, rechazó el proceso anterior y lo rechazó en fondo y también en forma. Pero no sabemos si... Pero lo que rechazó fue el texto que fue... El texto, pero no necesariamente que haya una convención. Está bien, pero no hay ninguna encuesta actualmente que no diga que valoran por sobre los electos al comité de expertos. Todas las personas, o la mayoría de las personas, consistentemente en todos los sondeos de opinión, sigue pidiendo expertos porque quedó la huella de una convención que no tuvo la seriedad necesaria. Entonces, si tenemos esa experiencia tan reciente y que fue muy marcadora para la ciudadanía, tenemos que tomar en cuenta ese contexto y responder con seriedad y darle algún tipo de garantía y de filtro de que las personas van a ser expertos distintos de los que fueron, porque en esa otra convención había muchos expertos y vemos lo que pasó y no se logró la seriedad. Si nosotros a través del Congreso podemos hacer una selección más rigurosa de la seriedad y trayectoria de esas personas que le van a dar seriedad, que es lo que la ciudadanía está pidiendo, nosotros por lo menos defendemos ese componente, porque sentimos que si no, vamos a repetir el mismo proceso anterior con los mismos riesgos y no hay espacio para eso. Eso sería irresponsable de parte nuestra. Ya vamos a ir al cómo entonces tendrían que ponerse de acuerdo en cuáles son esas características para elegir a esos expertos, porque, sí, porque hay diferentes criterios. Hay distintas opciones. Pero sí. Natalia, en la idea del plebiscito de entrada para preguntarle a la gente cómo seguimos, ¿qué te parece? A ver, yo creo que es la última opción. A mí en lo personal... ¿Significaría un poquito de fracaso? Me complicaría para el porque creo que... ¿Para los partidos? Pero porque no es un fracaso de los partidos por ser partido, es un fracaso ante la ciudadanía de que nosotros nos comprometimos a dar una hoja de ruta de cómo seguía este proceso. Porque muchos de los que votaron rechazo plantearon votar rechazo a la ciudadanía porque venía otro proceso. Y en ese contexto creo que hay que devolver con un acuerdo, con una hoja de ruta clara hacia la ciudadanía este tema, pero yo creo que no nos podemos enamorar de los conceptos, Connie, porque para la primera ejercicio convencional los independientes iban a ser los prístinos, los que no estaban manchados, los que iban a tener el sentido común, y no fue tan así.
De modo que ahora yo tengo temor de que nos volvamos a enamorar de otra fórmula. De los expertos. Que son los expertos. Porque tal como decía Gloria, en la convención hubo muchos expertos. Los sabios de la tribu, como dijo Cristian. ¿Dónde van a estar, en el fondo, dónde va a estar el andamiaje de este proceso, a mi juicio, que lo resguarda? En las bases que ya aprobamos, en el árbitro. Por eso es que yo creo que hay que perderle el miedo a la ciudadanía, porque tal como la ciudadanía fue capaz de votar en un 80% que quería una nueva constitución y votar 62% rechazo, es una ciudadanía, al menos que yo respeto su sentido común y su capacidad de estar mirando los procesos. ¿Eso significa que no es mala idea lo del plebiscito de entrada? Pregúntale a la gente. No es mala idea que tengamos convencionales 100% electos y que si tenemos expertos, que también digamos, los defina la ciudadanía. Es que antes ¿Por fue qué después de este aprendizaje? Y después la misma ciudadanía rechazó. Sí, pero con Entonces listas estamos replicando lo independientes, en listas donde la gente votaba más bien por caras, por digamos, por personas... Por personajes más. Así es, mucho slogan más también. que por programa. En fin, nosotros estamos apostando a listas cerradas para que se vote por propuestas y no por persona. Entonces, este proceso, Connie, no hay que mirarlo como el salame, como que yo lo corto y miro cada pedacito. Esto tiene una mirada mucho más amplia, mucho más estratégica, que al menos para el oficialismo, con los bordes, el árbitro y un proceso acotado, está suficientemente resguardado, porque la ciudadanía tiene algo que decir y es mucho más sabia de lo que la política cree. ¿Le tienen miedo a la ciudadanía, senador Chaguán? En absoluto, todos hemos contribuido, y quiero dejarlo sobre la mesa, todos los sectores políticos han contribuido a ir mejorando justamente la posibilidad de un acuerdo que viabilice una vía constitucional. Todos partimos de puntos de inicio completamente distintos. Algunos de un órgano 100% electo, otros de un órgano 100% elegido por el Congreso, con expertos, y hemos ido logrando que el sentido común vaya imperando. Vuelvo a insistir, que tengamos bases, que tengamos un órgano que va, sin lugar a dudas, a tener un comité de admisibilidad, que tengamos además incluso la posibilidad de un anteproyecto. Sí, eso también vamos a... Tercero, cuarto, que tengamos la posibilidad de tener, porque ya se ha abierto la posibilidad, y es bueno que la gente lo sepa, que hayan expertos dentro de la Comisión Constitucional. Ahora el tema es cuáles van a ser sus facultades, si van a tener derecho a voto o solo derecho a voto en un proceso, en una parte del proceso, o derecho a voto en otra. Es esa la única diferencia que hoy día tenemos. Claro, lo que pasa es que están, por eso uno puede pensar, es tan pequeña o es solamente una diferencia, pero ¿cómo nosotros cuesta vamos tanto? a defender, Y yo quiero nosotros vamos a defender la presencia de los expertos, porque estamos convencidos que lo que la ciudadanía sí, pero quiere, en eso parece haber y no nos queda acuerdo la en que menor tiene que duda haber expertos. de ¿De qué del manera? día de hoy, Incidentes. de Las incidentes. personas Eso. piden. Ya, pero senador, la pregunta frente a la posibilidad de preguntarle a la gente por el mecanismo, por el cómo seguimos, No tenemos nosotros espacio para aquello. ¿Pero un problema de calendario, de tiempo? No, yo creo que acá tenemos una firme convicción. ¿No se le puede escapar de las manos? No, tenemos una firme convicción nosotros que tenemos que avanzar en una buena y nueva Constitución. Ese fue el mandato de nuestro Consejo General. Creemos que acá hay que cumplir la palabra empeñada en política. Es muy importante que se levante el mentón, se mire los próximos 20, 30 años, se generen las confianzas necesarias para que esos procesos se produzcan. Y en ese contexto creo que volver a cuestionar. Alguien podría cuestionar incluso si es que es necesario o no una buena y nueva Constitución para Chile si nos quedamos con la actual. Yo soy de aquellos que cree que Chile requiere un nuevo pacto social, un nuevo entendimiento que nos permita tener sentido identitario de nación, una mirada de largo plazo, y que siente las bases para un desarrollo del país donde todos y cada uno de los chilenos se sientan parte de ese proyecto. Esa pregunta está fuera de discusión sobre la nueva Constitución. En eso no hace falta preguntar. Si le vamos en eso, tiene convicción completa. Totalmente. O sea, porque Republicanos, que no está participando en las conversaciones, ha dicho, y lo dijo también José Antonio Caz, que no es necesario una nueva Constitución. En el caso de Bópoli fuimos el partido de derecha que participó en los cabildos autoconvocados en el gobierno de Bachelet. Nosotros también participamos. Pero convencidísimos que se necesita. Y comprometidos, digamos, con que se necesita una nueva Constitución. Convencidos, sí. Ahora, quiero preguntarles por la opinión del presidente, que esta semana, ¿cierto?, llamó y se miró un poco como un llamado, sobre todo a sus sectores, a que
también recordando un poco a las palabras, ¿cierto?, de Serrat, o digamos, de Pablo Milanés en realidad, de que mejor elegir algo o hacer algo imperfecto que tratar de que sea perfecto. ¿Cómo lo toman el senador Latorre? Sí, nosotros hemos estado obviamente en diálogo con el gobierno y para nosotros es muy importante la opinión del presidente, no solo en términos de que es el presidente de la República, sino que también es jefe de coalición. Y algo que definimos en Cerro Castillo, en el último cónclave, es que los partidos, que somos varios partidos, ¿no?, de 2 coaliciones, etcétera, que estamos funcionando como alianza de gobierno, si a veces no hay acuerdo en lo que estamos empujando, bueno, la última palabra la tiene el presidente de alguna manera, como jefe de coalición. Ahora, esa frase puede ser interpretada en distintas formas. Algunos lo interpretaban como que nos abramos a una mixta y punto. Otros que, por ejemplo, el llegar a un plebiscito de entrada, que es la última opción, en eso estoy de acuerdo con Natalia, puede ser visto como un fracaso de esta mesa que lleva 3 meses, que en la última etapa no fue capaz de lograr acuerdo en el mecanismo y digamos, bueno, los partidos políticos acá presentes no logramos ese acuerdo y por tanto le preguntamos a la ciudadanía cómo seguimos. Que de hecho hay más de 2 opciones, no es solamente o 100% electa o mixta y el rol de los expertos si entran o no entran, o entran con voto o no, sino que algunos también plantean que sea el Congreso el que la haga. Y por tanto eso también se puede preguntar. Y los republicanos, dicho sea de paso, ellos no están excluidos de la mesa, ellos se bajaron de la mesa, como a la tercera sesión. Sí. Ellos quieren mantener la Constitución de Pinochet. Han dicho que no es necesaria una nueva Constitución. Y ahí, ¿quién se hace cargo de ese 62% que votó rechazo? ¿Quién dice, yo represento ese 62%? Yo creo que no es la derecha, no es amarillo, no es demócrata, porque la gente votó rechazo a un texto. Pero la gente también quiere una nueva Constitución. No es que el 60% quiera mantener la Constitución. Y la interpretación de las palabras del presidente, que lo imperfecto, por ejemplo, podría ser un órgano mixto. No quererlas todas, digamos. ¿Están abiertos a eso? A ver, nosotros lo hemos hablado. Lo que hemos dicho, y en eso tenemos un problema, yo creo que de ambos lados. Renovación Nacional ha dicho, yo no tengo votos para un plebiscito, o no tengo votos para un órgano 100% elegido democráticamente. Sin expertos. Y nosotros hemos dicho, no tenemos votos en nuestras bancadas para un órgano mixto designado a dedo por el Congreso. Entonces tenemos un problema. ¿Quién resuelve eso? Podría resolverlo la ciudadanía. ¿Es un acuerdo imperfecto? Es un acuerdo imperfecto, pero que se resuelve con más democracia. O sea, uno también podría interpretar la palabra del presidente en esa línea y yo sé que él está también abierto a esa opción. Gloria, ¿cuál es la interpretación suya de las palabras del presidente? Yo tengo que decir que me desconcertó porque ¿Por qué? Él fue muy tajante con una primera declaración cuando dijo 100% electo. Y cuando llegaron las propuestas a la mesa, esas propuestas estaban como abriéndose más bien a una mixta. Entonces fue un poco raro. Y después cuando el presidente, el mismo miércoles en la mañana, abre una posibilidad, nosotros lo vimos como flexibilizar, porque obviamente si el jefe de coalición hace una declaración así de contundente, se complica y se rigidiza un poco la postura de los partidos. Pero después cuando él abrió la posibilidad, las propuestas volvieron al 100% electo. Entonces yo tengo que decir que me quedé un poco desconcertada. Después el mismo miércoles funcionamos muy bien. Eso tengo que decir que fue una muy buena reunión y yo me fui muy esperanzada que íbamos a llegar al acuerdo, el miércoles. porque la discusión tuvo muy buen nivel ese día y las argumentaciones iban bien encaminadas. Íbamos avanzando en todos los demás temas. Íbamos acercando los números. Solo quedaba esto de la legitimidad del Congreso para elegir o hacer un proceso de selección de los expertos. Y eso retrocedió el día que pasamos el viernes. Muy cortito. Para nosotros es mejor un órgano 100% elegido con menos representantes, 50 por ejemplo, que es lo que propuso en su momento Chile Vamos, Demócrata después, que no le conviene al oficialismo electoralmente. Nosotros hemos dicho, si sacamos la calculadora, esto no le conviene al oficialismo. Pero preferimos eso a una mixta con designado a dedo del Congreso. Y en eso el gobierno y el presidente también está en esa opción. ¿Coincides, Natalia, tú también? Absolutamente. ¿Ustedes también prefieren un órgano, o sea, una propuesta parecida a la que en algún minuto puso RN, el 14 de septiembre? 50 miembros, 100% electos. Si nuestro problema no es que existan expertos, insisto, ni que, por último, los define el Congreso.
pero que esos expertos sean asesores, acompañantes. Que no tengan voto. Que no tengan voto, porque además algunos dicen, bueno, es que claro, si pero no es que tienen lo que voto... decía Gloria, tienen que ser Connie, relevantes, pero sino para Connie, qué están ahí. Yo le voy a dar un ejemplo. Incidentes, esa es la palabra. Yo le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo se hace para que sean incidentes? Piensa esa usted fórmula. en la mesa de negociación. Amarillo es un partido en formación y tiene un diputado. Y se sienta en igualdad de condiciones y pone puño en la mesa. Con 3 representantes. ¿Eso no es ser incidente? Y no tiene derecho a voto. Entonces, a ver, por eso digo en que los argumentos de incidencia no solo tienen que ver con la capacidad de votar, tienen que ver con la capacidad de que seamos capaces, en la eventualidad de tener expertos, que sean realmente personas que puedan dar ayuda, orientación metodológica, política, de marco conceptual, etcétera, a una convención. Francisco Chaguán, quiero preguntarle quiero preguntarle... responderle a la Natalia, que nosotros estamos muy disponibles a buscar la mejor fórmula para encontrar esos expertos y que deberán pasar por una aprobación de 4/7 de cada una de las salas del Senado y la Cámara. Si es que pudiera haber un comité de búsqueda o que la Comisión de Constitución recibiera propuestas. O sea, estamos abiertos a buscar la mejor fórmula porque estamos conscientes que tenemos que tener un proceso que tenga la mixtura, que tenga el sentido común, que tenga las confianzas ciudadanas y que la legitimidad del proceso va a estar dada por el plebiscito de salida, donde yo espero que tenga un plebiscito de salida con una aprobación por sobre el 70, 75%, ojalá el 80% de la votación popular. Eso es lo que nosotros aspiramos y no me queda la menor duda que lo vamos a encontrar porque, mira, si acá lo importante es que logramos convicción en todos nosotros en que es una constitución minimalista y no maximalista como la que fue votada el 4 de septiembre, que tiene borde, que tiene un órgano. Pero, senador, usted el viernes en la mañana dijo, si no hay un órgano mixto, este presidente de partido no está dispuesto a firmar ningún acuerdo. ¿Usted mantiene esa posición? Sí, por supuesto. Y eso que no está abierto bajo ninguna fórmula a un 70-30. Sí, a un órgano mixto. Sí, a un órgano mixto, por supuesto. Pero un órgano mixto en que tengamos expertos con derecho a voz y voto. A un 100%, eso quise decir. No, 100% electo le quiero decir no está abierto responsablemente, es que no tenemos, además, ningún piso para aquello. Pero esa propuesta fue de Renovación Nacional el 14 de septiembre. Pero pasaron, como también hubo propuestas que fueron recogidas por parte... Pero ahora no le gusta su propia propuesta. Claro, porque... No está de acuerdo consigo mismo. Porque, ha ido evolucionando. Tal como ellos han puesto sobre la mesa 76 elegidos por la ciudadanía, 30 elegidos por el Congreso a través de algún mecanismo, 4/7, que permitiera justamente un sistema mixto y luego se dijeron, bueno, esto va mutando y por eso es tan importante cerrarlo rápido. Y yo espero que la próxima semana sea la ocasión para aquello. Yo antes de ir al senador Latorre le quiero preguntar que se haga cargo de este fenómeno porque la verdad es que se entiende poco, ¿por qué Amarillos puede ser tan influyente como que hay varios que dicen que el problema del viernes o quien arruinó todo fue Amarillos. Amarillos tiene un solo diputado, que además fue electo no como Amarillo, porque ni siquiera un partido, todavía un partido en formación. ¿Por qué es tan importante lo que diga Amarillos? Es una amplificación de los medios. Es culpa de los medios. No. Pero si lo dijo la misma Natalia. No, pero hay una amplificación respecto del peso relativo que tiene. Basta ver hoy día... la editorial de uno de los medios más importantes del país que busca justamente aquello. Entonces, le quiero señalar lo siguiente. Acá nosotros hemos actuado... Sí, pero es legítimo preguntarse por qué Amarillos, que es un partido en formación, como hay otros, que tiene un solo diputado... ¿Por qué se lo voy a plantear de la siguiente por eso, manera? Para entender por qué tiene tanto peso. Y salió en las entrevistas previas de este mismo programa, nosotros aspiramos a tener un anclaje en el centro. ¿Sí? Nosotros esperamos... Y aspiramos... Ustedes les están dando ese espacio de influencia. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que Chile Vamos tenga un anclaje en el centro. Nosotros queremos crecer hacia el centro. Nos gustaría un nuevo entendimiento con las fuerzas del centro democrático que nos permita efectivamente no solamente tener un espacio de conversación y de diálogo en esta mesa. Yo he invitado a Amarillo y a otras fuerzas también a ser parte de un entendimiento para la elección municipal, para la elección parlamentaria, para consolidar un bloque de centro político. Y por eso es tan importante tomarlo en consideración,
arroparlo y que sean parte de este equipo. Justicia, hay que decir que Amarillo se abrió en la última conversación, porque ellos querían que fuera el grupo redactor fuera solamente desde el Congreso, seleccionado por el Congreso, y ellos se abrieron a un componente electo y estuvieron, se incluyeron en nuestra... detrás de esa idea. Sí, pero por eso digo, se abrieron a esto. En las conversaciones bilaterales hubo muchas conversaciones que quedarán en esa reserva, pero le quiero decir que acá hubo posibilidad... Cuenta el milagro, pero no el santo. No, pero el hecho es que ellos firmaron el texto que nosotros mismos leímos, porque estaban de acuerdo y se abrieron a ese componente. Hablando de abrirse a las alternativas, el senador Chaguán dice que no hay votos si no es un órgano mixto, para el 100% electo. Al otro lado, ¿ustedes están dispuestos a que no sea un órgano 100% electo? Voy al tiro a la pregunta, Connie, pero antes, si me permites algo de Amarillo, y cito solo a Juan Pablo Luna, un académico muy prestigioso, por lo menos yo lo sigo harto, muy lúcido respecto al sistema político chileno, el conflicto social, octubre, etcétera, y trabaja en la Universidad Católica. Y él dice de Amarillo, lo tuiteó, digamos, hace un par de días, dice, Amarillo se viste de centro, pero no es centro, es restauración conservadora. Y están defendiendo privilegios, y por eso es que a ratos, a mí lo que me incomoda, digamos, una mesa que están sobre representados, en mi opinión, por cupo de Chile Vamos, que aparecen como voceros de una posición común, de una coalición de la cual no son partes en el fondo. Y dice además, son pirómanos que no se dan cuenta, pirómanos en el sentido que le están prendiendo fuego a un conflicto que acá hay que encauzar políticamente. Eso es muy, muy complejo y lo dice un académico de mucho prestigio que también nos ha criticado el Frente Amplio, ha criticado a la derecha, o sea, analiza el sistema político. Bueno, dicho eso, nosotros hemos propuesto distintas fórmulas para que los expertos, o sea, la mixtura, estén en el órgano constituyente con voz y voto, pero pasando por alguna ratificación ciudadana. Y hemos propuesto distintas fórmulas, algunas que incluso han venido de Javier Macaya, de distintos sectores de Chile Vamos, como listas cerradas, listas tipo plebiscito, sí o no a la lista de expertos, etcétera. Distintas fórmulas, o sea, no estamos cerrados, pero para nosotros el principio de soberanía popular, el principio democrático para un proceso constituyente histórico es fundamental. Hemos estado dispuestos no a acotar, están dispuestos a transar en el 100% electo. Que los expertos entren, pero pasando por ratificación ciudadana. Y si no hay acuerdo, plebiscito de entrada. Se nos acaba el tiempo. Quiero que cada uno me diga sí o no. ¿Hay acuerdo esta semana, Gloria Hood? A mí cada vez que me han preguntado eso digo que soy esencialmente optimista y siempre pienso que vamos a llegar a acuerdo. Pero la evidencia muestra que hay que ser más cauta. Pero supongamos que sí, porque el ánimo en la mesa es llegar a un acuerdo. Y yo creo que hay cosas en las que todavía podemos seguir conversando y las posiciones se han ido acercando. Ya. Natalia, ¿hay acuerdo esta semana, sí o no? Yo estoy igual que la Gloria, no te podría decir sí o no, pero sí llamo a tres cosas. Una, a tener coherencia de lo que se prometió. Nosotros partimos, todas las fuerzas políticas, con bordes, con árbitros, pero con una mirada de que esto iba a ser 100% electo. Entre la trazabilidad cambian las condiciones. A mí todavía no me convence ese cambio de condiciones. Por lo tanto, pido coherencia, convicción con lo que se le planteó a la ciudadanía y humildad para no arrojarse que uno lee a la ciudadanía o al sentido común. Creo que eso... Bien amarilla la respuesta. ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? Es un llamado. ¿Hay acuerdo, Francisco Chaguán? Uno espera que acá prime la convicción de que es necesario generar la solución constitucional para Chile, pensando en el largo plazo. Yo estoy convencido que vamos a lograr aportar desde todas las visiones para que en definitiva tengamos una constitución que nos represente a todos. Nadie me ha dado la respuesta. ¿Sí o no, Juan Ignacio Latorre? Juéguesela. Yo sí, y sigo en mi ánimo frustrado, lo digo muy transparentemente. Así lo veo. Yo creía que el viernes era el plazo. Yo también. Tenía Tenía lista la celebración. ¿Y para qué? Pero más allá de los bracitos arriba y eso, es para que entre el proyecto de reforma constitucional el lunes, mañana. Y ya eso no pasó. Claro, así es. Entonces soy escéptico de que lleguemos a un acuerdo esta semana. Y por eso digo que la manera de destrabar esto es con más democracia, plebiscito de entrada. Y eso puede ser en marzo, rápido. Juan Ignacio Latorre, Gloria Hood, Natalia Pergentili y Francisco Chaguán, muchas gracias por estar con nosotros en esta mesa de Estado Nacional. RexMás es el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque también se encarga de la cuadratura de impuestos anuales.
para declaraciones juradas, también solicitudes de vacaciones o del ingreso de concepto para las liquidaciones y pagos de aguinaldo. Conoce más en rexmas.com. Hacemos una última pausa y ya estamos de vuelta con más. ¿Cómo saber si tú... Ya estamos de vuelta. Para despedirnos. Y no podemos prometerle que la próxima semana vamos a hablar sobre el acuerdo. O que tengamos acuerdo. Bueno, pero mañana. Sobre el acuerdo logrado. Sí, no por acuerdo, con el acuerdo en la mano, digamos. ¿Quién sabe si habrá? Bueno, a las 9 de la mañana se reúnen mañana, los mismos que estaban aquí recién discutiendo y con el objetivo, obviamente, de llegar a un acuerdo constituyente esta semana. Vamos a ver si lo tenemos en la mano para el próximo domingo. Y nos vamos. Sí, pues. Les deseamos que tengan una muy buena semana. Muchas gracias por venir. Ya viene Nicolás Vial y Pamela Araya ahí en 24 tarde con todas las noticias. Que tengan una gran semana. Chao, gracias.